Se llegó a conversar de ese punto también específico, ¿verdad? Sí, yo tengo que decir que estamos en permanente contacto con nuestros cuerpos técnicos, ¿eh? No solamente en esta semana que pasó, sino que en las anteriores también. Estamos en permanente contacto con ellos, les estamos comentando nosotros, así como cualquier directivo, ¿verdad? Les puede comentar, porque todos hablamos de fútbol. Y con nuestros cuerpos técnicos tenemos que hablar de fútbol, no podemos no hacerlo, obviamente. Por supuesto que les comentamos qué es lo que vemos nosotros, ¿verdad? Con absoluto respeto. De vuelta digo, el técnico principal del equipo es el capitán del barco. Él es el que va a hacer y deshacer, él es el que, digamos, que arma el equipo y plantea la estrategia. Pero nosotros, como somos hombres de fútbol, siempre nos reunimos y comentamos, ¿verdad? Él nos comenta algunas cosas y nosotros le comentamos también lo que vemos, y dentro de eso seguramente que él sacará sus conclusiones, obviamente, ¿verdad? Gracias a Dios, creo, al menos el planteamiento del partido de ayer fue bastante más conducente, para llamarlo de alguna manera, que el contra Olimpia. Ya, ahí a los resultados me remito. Presidente, ¿qué opinión tiene sobre el arbitraje de anoche? ¿Le pareció que arbitró bien? Yo no realmente quiero abstenerme de opinar al respecto, porque si no sería entrar en una polémica que finalmente, creo, para mí al menos, ¿verdad?, es poco constructiva, ¿verdad? Así que prefiero, en todo caso, si es necesario, institucionalmente nosotros nos pronunciamos y hacemos nota a APF al respecto. Pero yo prefiero no opinar en los medios con respecto al arbitraje. ¿Pero podría salir esa nota, presidente? ¿Es factible para esta ocasión? Es probable que no, es probable que no. Metiéndonos en el partido del miércoles, me tocó hablar en la semana con el presidente de Ameliano, con el presidente de Luqueño, y todos coinciden que es un paso importante meterse a fase de grupos, y también hay un porcentaje bueno que llevarán los jugadores en cuanto a clasificación. Eso creería que ya está también todo acordado con los jugadores. Así más o menos el 30-35% de la bolsa es lo que acuerdan las instituciones, o en este caso los directivos, con los jugadores. Algo similar, Guaraní se va a llevar a sus jugadores en caso de que se dé la clasificación ante Luqueño, presidente. Nosotros ya tenemos una planilla respecto a esa negociación que habíamos aprobado ya el año pasado en comisión directiva. Los premios están estipulados ya con el plantel, sean quien sean los integrantes del plantel desde el año pasado. Esa misma planilla es la que se va a aplicar, digamos, que para este año. Y por cierto, todo depende del partido del miércoles. Ese es el partido. Sí. Tenemos que ganarlo, porque si no, ¿qué vamos a hablar de planillas de premios? Entonces tenemos que enfocarnos a ese partido, que es un partido de mata-mata, ¿verdad? Ahí se termina todo o comienza todo, ¿verdad? El plantel y el cuerpo técnico están absolutamente conscientes de eso, y a partir de hoy están totalmente enfocados a hacer el mayor esfuerzo posible para sacar un resultado positivo el miércoles. Y lo que es más, Emilio, no solamente lo deportivo, lo económico, ahí van de la mano, es inevitable. Sí, claro, Arturo. Entrar en fase de grupo Sudamericana, y ni qué decir de Libertadores, lastimosamente perdimos esa posibilidad en las dos últimas fechas del campeonato pasado. Claro que es, pero muy relevante desde el punto de vista financiero. Tenemos 3 partidos de local
en donde ingresa un buen dinerito para el club y también para el plantel, sin duda. Es algo que es muy relevante, ciertamente. Y bueno, Emilio, muchísimas gracias. Sí, niño. Sí, cortito, presidente, por una cuestión de seguridad, como le va a tocar la localía, justo va a venir la gente de Colo-Colo, Luqueño, como club local, creería que habla también con la policía para tener, principalmente en las calles, el hincha guaraní, el hincha luqueño, esté seguro, porque justo va a haber una hinchada brava también que va a estar el mismo miércoles por Asunción. Va a ser importante como institución local también hablar con la policía, presidente. Bueno, nosotros desde aquel lamentable episodio que sucedió en el partido de Cerro Porteño 2 de mayo, estuvimos haciendo una secuencia de reuniones respecto a esta situación y la policía en estos últimos partidos, se habrán dado cuenta a lo mejor ustedes, aumentó la dotación de personal para cada encuentro. Yo creo que eso va a seguir siendo la conducta de ellos hasta tanto probablemente se tenga definido el proyecto de ley que contempla mayores cuidados, para llamarlo de alguna manera, mayores cuidados para los espectáculos deportivos. Y bueno, Emilio, muchísimas gracias por tu tiempo, valoramos muchísimo la atención, así que a esperar lo que viene. Muy amable, Emilio, gracias. Gracias, Arturo, saludos a todos. Gracias, Emilio, da presidente, bueno. Fútbol a lo grande. La fuerza de la marca. Muy bien, estamos acá en Villa Lisa, Francisco, estamos con la mamá de Valenzuela, un chico de 17 años que hoy va a debutar en este equipo pedrojanino, Sí. Francisco. Las cabinas de Sudamérica nos permiten este acercamiento con la gente. Nos llamaba la atención acá la familia que llegaba. Nelson Luis Valenzuela Cabrera, 37, debuta hoy, 17 años. Doña Lidia Cabrera, su mamá, está acá cerquita, se acercó a nosotros en la cabina, nos contó que su hijo debuta hoy. Toda la alegría del mundo, toda la esperanza, doña Lidia, para hoy. Llegó el día esperado. Sentimientos encontrados y realmente este es el día esperado, soñado por mi hijo desde chiquito, que siempre le gustó el fútbol y hoy se está cumpliendo su sueño. Contanos un poco más de él. ¿Él arranca dónde y cómo llega hasta el 2 de mayo? Sí, él viene del Club Juventud de Coronel Bogado, departamento de Itapúa, y en noviembre del año pasado fue a probar con el Club 2 de mayo y quedó allí, ¿verdad? Superó la prueba y hoy, a sus 17 años, ya estamos ansiosos por ver su debut. ¿Cómo fue la noticia? ¿Cuándo te contaron? ¿Cómo fue? Él vino, te dijo, voy a jugar de titular, te llamó, te escribió. Mira, 600 kilómetros queda de Coronel Bogado, queda Pedro Juan Caballero, 600 kilómetros, no es fácil. Cambió nuestra vida a 90 grados porque tuvo que cambiarse hasta de colegio porque está haciendo su último año y no es fácil y todo es no es fácil, no me voy a visitarle siempre, así que todo fue por teléfono, por llamada. Por llamada. ¿Y qué pensó la familia? ¿Qué sintió la familia en ese momento? Feliz, feliz. Y es más, todo Coronel Bogado está prendidísima a la tele, a la radio, todos están allí esperando el debut de Nelson. Bueno, que sea con éxito y seguramente si marca un gol, veremos. Se vendrá a festejar acá cerca de la cabina donde está vos. Seguro que sí, esperemos que sí. Bueno, doña Lidia Cabrera. Nidia Cabrera, así mismo. Muchas gracias. La mamá, entonces, Diego, audiencia de Nelson Valenzuela Cabrera, que va a jugar, que va a debutar con 17 años. Bueno, estábamos aquí cerquita de la señora, nos escuchó, se acercó, nos contó que su hijo va a debutar, que ella vino de Coronel Bogado, Itapúa, de donde es oriundo el chico. Muy bien, a propósito, estamos con información, Darío. Informa personal, si tenés Wi-Fi personal te duplicamos todo. Vamos a la formación titular de Ameliano, en portería Cristóforo, casaca 1 para Cristóforo. Zona de defensores, 23 para Franco, 2 para Patiño, capitán de equipo, 3 para Báez, 19 para Paredes en el medio sector, 36 para Martínez, 5 para Aldo Maíz, 29 para Iván Valdés, 7 para Zamudio. Arriba en el ataque, 33 para Leo Villagra y con la 32
Alex Servián. Este es el equipo deportivo ameliano. Juntos llevaremos a Paraguay al Mundial Tokio, sponsor oficial de la selección paraguaya de fútbol. Probaste el pack Fortín etiqueta negra con pomelo, es Paraguay de sabor único Fortín. Pásate ya Salud Protegida, tiene beneficios inmediatos. Comunicate al 319-0000. Salud Protegida, Tupi, 28 años llenando tu hogar de felicidad. Vamos al equipo de 2 de mayo, equipo visitante acá en Villaliza. 12 para Servín en portería, 35 para Feliu, 21 para Sosa, 2 para Barreto, 19 para Castro, 8 para Domínguez, 24 para Benítez, 29 para Jesús Llano, 37 para Valenzuela, 9 para Zárate y con la número 17, Brian Ayala. Este es el equipo de Felipe Jiménez. Los domingos son de Pechugón, sorprende a todos llevando tu pollo Pechugón de tu pollería o roticería preferida. Pechugón deliciosamente natural. Ingresa a www.aposta.le, aposta a ganarlo, cambia todo. A las 20:30 van a empezar a jugar Olimpia Sportivo Luqueño en Sajón y arbitraje de David Ojeda. Renovate haciendo ese viaje deseado con tu tarjeta de crédito Banco. Paga tu viaje soñado hasta en 18 cuotas sin intereses. Banco crece desde la raíz. Descuentos exclusivos en Farmacia Catedral hasta 50% en productos seleccionados. Contigo Mone 15% de descuento en tus compras. En Farmacia Catedral amamos cuidarte. Mañana prosigue la fecha con General Caballero Esportivo Trinidense en Carende. El partido va a arrancar a las 18. Arbitraje de Mario Díaz de Viva. Llena tu verano de ahorro con Copetrol. Carga la calidad de siempre a un precio más bajo. Hasta 1.250 en esta y 610 guaraníes en diésel. Copetrol, vamos. Encara la ruta como un pro con la pickup Jean 4x4 en su versión automática. $29.990. Escribinos al 021-519.000 con el respaldo de Chacomer Automotores. Quedó postergado el partido Nacional Libertad porque la Academia juega la semana entrante la Copa, postergado a conocer fecha y día para ese juego. El próximo lunes se cierra la fecha 8 con Tacuarí Sudamérica, Arsenio Rico, 19:30 el árbitro de Juan Gabriel Benítez. Solicita tu seguro de automóvil con carta verde Panal Seguros. Ten respaldo las 24 horas, estés donde estés. Ingresa a panalseguro.com.py. Mira los partidos nacionales e internacionales con tu yerba Pajarito Premium y Suave. Yerba Mate Pajarito, cultura y sabor en un sorbo de tradición. Muy bien, señoras y señores, los equipos están en el campo de juego. Arbitraje de Giancarlo Juliadosa. En el bar, Aldo Quiñones. Vamos al comentario. La opinión de Francisco López y es presentado por... Quitador, la marca más recordada de Paraguay. Yo pues supe Quitador. La salud tiene apellido Fleming. Sistema prepago. Avenida Cibellela 1751. Llámenos al 729-6060 Fleming. Estilo campo, tu parrilla preferida. Señoras y señores, aquí Ameliano frente al 2 de mayo. En cancha de Sudamérica, haciendo de local el equipo de Barrio Jara. El 2 de mayo de Pedro Juan Caballero y Ameliano, dos equipos que están allí en la parte alta de la tabla. Sí, metidos en la pelea también, hasta aquí en lo que va de campeonato. En caso de ganar el 2 de mayo, hoy va a dormir como puntero del campeonato y va a cerrar como puntero esta jornada de la fecha 8, como puntero del campeonato, teniendo en cuenta que Libertad no va a estar jugando en esta fecha. Mañana postergado, recordamos, el partido entre Nacional y Libertad. Y del otro lado, un equipo con 11 unidades, con 11 puntos. Hay que decir esto también, llega confiado Ameliano en este encuentro, que viene de una victoria, hay que decir, ante Trinidense en la fecha anterior, victoria de visitante que lo colocó allí en los primeros lugares de la tabla. Un equipo siempre peligroso el de Ameliano, siempre bien trabajado, tácticamente bien parado. El orden que le da Pedro Sarabia a sus equipos ya es una marca registrada. Y del otro lado, la gran sorpresa, la verticalidad, jugando rápido, jugando práctico, hay que decir, tiene buenas armas. Este equipo dirigido por Felipe Jiménez, sin dudas, la revelación del campeonato Apertura. Aquí dirige Giancarlo Juliadosa, Darío Gaona es en línea 1, Guido Miranda es en línea 2, Aldo Quiñones va a estar en el bar y en el A-bar Héctor Balbuena. Así, en la calurosa tarde, aquí en Villaliza hay que decir también. Y lo otro, la deuda pendiente que tiene el 2 de mayo, a ver si se da hoy, si termina ganando de visitante, recordando que se hace muy fuerte de local el equipo Pedro Juanino, a ver cómo le va en esta tarde, buscará romper esa racha. Y del otro lado, un Ameliano también que tratará de hilvanar su segundo o dos triunfos
consecutivos, hay que decir, dentro de lo que es este campeonato. Así las cosas, aquí todo listo, hay banderas que se extienden, este amor no entiende de categorías, dice el trapo detrás de uno de los arcos de Ameliano, y del otro lado también la gente del 2 de mayo, poquita, un puñado, 100, 200 personas hay que decir allí, pero que sí, se hace notar dentro de lo que es este escenario. Aquí en el Luis Alfonso Gianni, en Villa Elisa, en un ratito más empieza a rodar la pelota, juegan Ameliano 2 de mayo a través de Monumental 1080 y todo el equipo de fútbol a lo grande. Muy bien, señoras y señores, vamos a ver la pelota al equipo visitante. En San Justo Hierro tenemos lo que necesitas para tu construcciones metálicas, distribuidor autorizado, cemento Allemí, acceso surcas y perpetuo socorro, Ñembe. Muy bien, señoras y señores, ya juegan Ameliano 2 de mayo. Relata Diego Iván. La pelota para el fondo, viene buscando esa pelota lentamente, buscando el zaguero, saliendo sobre esa zona. Sosa tiene para el equipo perujanero. Pelotazo arriba sobre mitad de terreno. Vení a divertirte en el Casino Slot del Sol. Estamos contigo hace 20 años. Tenemos máquinas de última generación, karaoke y más. Estamos en el Shopping del Sol. En la ciudad de Villeta contamos con zona residencial con salida a rutas importantes. No hay tal acceso sur. Contacta al 021-443-600. La loteadora inmobiliaria es su inversión más segura en la vida. La pelota para Sosa, le pegó, tiró pelotazo arriba para Brian Ayala. Golpe de cabeza, pelota a costado. A ver qué dice el árbitro Giancarlo Juliadosa. Será saque de costado finalmente el equipo del Gallo Norteño. En Casa Grutter tenemos los mejores precios minoristas y mayoristas. Vení a hacer tu compra grande del mes. En Casa Grutter siempre se elige ganando. Con Impaco celebremos el Día del Electricista porque a factura de compra hasta el 17 de marzo exigí tu cupón para el sorteo. Promo válida para comercios adheridos. La pelota larga, deja correr Cristóforo. Pelota suavecita para el portero del 2 de mayo. ¿Qué digo? De Ameliano. De la vía azulada sale Cristóforo, pone sobre punta zurda, está dejando para González, pelota sobre mitad de terreno, juega para Patiño, pelota al fondo, tiene el capitán de Ameliano, Patiño le pegó, tiró, pelota a media cancha. En Energy, más de 80 estaciones de servicio sería el país. Energy, energía para el Paraguay que trabaja. Energy, energía, calidad al precio justo. Para instalar tu industria, depósito, fábrica, organización, centro industrial de Villeta 1 y 2. Comunicando al 413-7000 a Paraguay Inmobiliaria S.A. La pelota larga, pelota suavecita sobre punta zurda, saque de costado, pertenece a la vía azulada, corresponde a Ameliano, zona derecha, Franco busca la pelota. Este domingo 1.100 millones más una Hyundai Kona, una Chevrolet Montana más una Lanza, 2.250 millones en premios. En el poder de cambiarse por Emoy. En Universitaria diseñamos productos financieros, beneficios sociales que te harán cumplir tus objetivos. Llámanos al 517-0000. Universitaria, socios de tu vida. La pelota sobre mitad de terreno, pelota sobre punta zurda. Vamos a ver, busca esa pelota lentamente. Domínguez dejando cortita. La pelota larga de Barreto. Larga arriba sobre punta derecha, pelota suavecita al medio. Está recuperando Martínez, tiene para Ameliano, juega. Recostado sobre punta zurda. Está moviendo para Pared, hay peligro, ganó Pared, se mete bien, pica larga esa pelota, será tiro de esquina para Sportivo Ameliano. Tupi, 28 años llenando tu hogar de felicidad. Le va a pegar a esa pelota, Abel Paredes, tiro de esquina para el equipo local acá en Villaliza. Informa personal, si tenés Wi-Fi personal te duplicamos todo. Fútbol español, fecha 27, Getafe, City, el paraguayo Mar al derecho del local, empató 3-3 ante Las Palmas. Señoras y señores, será tiro de esquina, va buscando lentamente esa pelota Serviana, le va a pegar a esa pelota, será tiro de esquina. Con Shell anda con aire todo el día, fórmula regular 5.650 y fórmula super 6.150. Shell, precio bajo, calidad superior. Inscríbete en la UTIC, contamos con 26 acreditaciones otorgadas por la ANES. Ingresa a utic.edu.py. UTIC, Universidad Tecnológica Intercontinental, la Universidad Sin Frontera. Golpe de puños del arquero Servín, otro tiro de esquina, punta derecha para el equipo local. Tupi, 28 años llenando tu hogar de felicidad. A ver, estamos cruzando minuto 3 de esta primera parte, el partido se mantiene por ahora 0-0. El comentario de Francisco López es una presentación de Quitadol, la marca más recordada de Paraguay. Yo pues supe Quitadol, la salud tiene apellido Fleming, sistema prepago, avenida Ciudadela 1751. Llámanos al 729-6060 Fleming, estilo campo, tu parrilla preferida. Finalmente saque de costado, punta derecha, Franco el encargado en esa zona del campo de juego. Estamos lejanos a esa zona, pelota arriba, golpe de cabeza, está dejando Maíz, pone sobre punta derecha, puso otra vez para Franco, le pegó, tiró, ahora sí, será tiro de esquina. Tupi, 28 años llenando tu hogar de felicidad. A ver, vamos a ver qué dice Giancarlo Juliadosa. Tiro de esquina para la vía azulada. Es momento de unirnos para alentar cada jugada. Tokio, prende tu pasión por el fútbol. Probaste el pack Pro, tiene etiqueta negra con pomelo. Es Paraguay, tu sabor rico Sporting. Pásate de salud protegida, obtener beneficios inmediatos. Comunicate al 319-0000. Salud protegida. Pita una falta al árbitro. Acá Giancarlo Juliadosa. Será tiro libre para Ameliano. Cantables y expertos en pisos cerámicos y porcelanatos. 60 modelos en ofertas permanentes. Consultas al 0972-555-383.
Flores. Charles de Gol 2034 Asunción. Crystal House, expertos en la colocación de vidrios templados, TVH y laminados y más. Síguenos en Facebook e Instagram. Crystal House, más de 41 años cristalizando sueños. Le va a pegar Paredes, zurda. De derecha está para pegarle Franco. Tiro de gira, señoras y señores. Corresponde, repito, al Sportivo Belgrano. El árbitro va a autorizar Giancarlo Juliadosa. Acá todo listo. Le pegó Paredes, pelota largo. ¡Epa! Cerquita, cerca de él. La portería, Francisco. Un centro cerrado, finalmente. Aquí pasó el susto para el arco del 2 de mayo para Carlos Servín después de la ejecución. Arrancó trabado el partido, hay que decir, donde los dos tratan de hacerse con la pelota. Hasta aquí no hay un dueño del partido. La pelota al fondo, sale el equipo Pedro Juanero. Olvídate los metales oxidados, aplica convertidor y dejarlos como nuevos, sin impermeabilizar, reparar ya, sellar y proteger tu casa con Sica. Queda bien. En el Sol Seguro solicita tu póliza seguro al 021-236-3000 o ingresa al solseguro.com.py. El Sol Seguro siempre te acompaña. La pelota sobre mitad de terreno. Sobre media falta ahora, pita Giancarlo Juliadosa. Tiro libre para el Gallo Norteño. Marcamos el tiempo de juego, Darío. Neumáticos Yokohama, el tiempo de juego 5 minutos. Primera etapa Rubilo, Canal más extensos de Cintia, Diego y Iván. El partido se mantiene 0-0. Y su seguro, Chaco. Después se viene Olimpia con Sportivo Luqueño 20-30. Escuchando el partido, la mejor compañía son las papas fritas Grispo. Vienen en 3 sabores: queso, crema y con cebolla. Siempre contigo, papas fritas Grispo. Yogur con cereales La Pradera. Encontrarlos en todos los puntos de venta del país. La Pradera, lo mejor en lácteos. Saque de costado, punta derecha por Sportivo Meliano. En un mundo lleno de desconfianza, donde dejamos de creer, Santa Elena te acompaña en reuniones de familia futurizados. Santa Elena, recuperemos la confianza. Recupera el aceite hombre nuevo multivitamínico para sentirte más fuerte, más sano, lograr lo que te propongas. Recupera el aceite hombre calidad papasa. La pelota sobre punto zurda. A ver qué dice Giancarlo Juliadosa. No pasa nada, será saque de costado. Se levanta Pedro Sarabia, el técnico de Meliano. Saque de costado, pertenece a la visita. Estaba comprobado y aprobable en tu parrilla con los chorizos y cortes parrilleros de Opiza. Opiza, calidad desde su origen. Cuando necesitas materiales de construcción, recuerda que la solución es Ferropar S.A. Ferropar S.A. 42 años ayudándote a realizar tus proyectos. El partido se mantiene 0-0. Todos los accesorios que siempre quisiste los encontrás en Erimar. Alarmas polarizados y mucho más. Erimar, lo que la fábrica no te dio. Centro de Materiales Santa Rosa, ferretería, todo para el profesional. Teléfono 0971-830-008. Ruta Coronel Franco, Primavera, Concepción. La pelota sobre punta zurda, va buscando esa pelota, ya no tiene para el equipo Pedro Juanino. Levanta la cabeza, pone sobre punta zurda. Está dejando cortita para Castro. Castro movió, jugó para Barreto, tiene Barreto. Le va a pegar, cambia, pelota sobre la derecha. Buscando la acción Sosa. Sosa puso bien, dejando bien suavecita para Benítez. Coloca sobre punta derecha. Avanza en esa zona. Se mete Feliu, le puede pegar o no juega para Zárate. Qué buena acción. La pelota larga sobre punta derecha, corre Valenzuela. A ver, llegó, pelota a un costado. Dejando bien dentro del área. Se mete, ataca el equipo Pedro Juanino. Pelota larga a la otra zona, buscando bien suavecita. No se fue la pelota. La tiene Feliu. La pelota de Feliu juega. Avanza la visita. Informa personal. Si tenés wifi personal, te duplicamos todo. En Argentina, entre tiempo del partido, Sarmiento le gana a Unión de Santa Fe 1-0 en el equipo local suplente. El mediocampista paraguayo Alfredo Amarilla. 20-30 van a empezar a jugar en el defensor del Chaco Olimpia con Sportivo Luqueño, arbitraje de David Ojeda. El comentario de Francisco López es una presentación de Quitadol, la marca más recordada de Paraguay. Yo pues sube Quitadol. La salud tiene apellido Fleming, sistema prepago, Avenida Cibellana 1751. Llámanos al 729-6060 Fleming. Estilo campo, tu parrilla preferida. La pelota de Patiño, juega esa pelota por el fondo, está dejando su meseta, viene bajando esa pelota Baez. La pelota de Baez, otra vez su arquero Cristóforo. Este le pega pelotazo al fondo. Hay golpe de cabeza, pelota de Zárate, sale bien. A ver, colocó para Domínguez. Avanza el equipo del Gallo Norteño el 2 de mayo. Juega la pelota sobre punta zurda, tiene Brian Ayala. Le va a pegar, juega bien. Está dejando para Domínguez, picó larga esa pelota, marca Baez. La pelota por el medio, vuelve a ganar Baez, tiene para Meliano. Falta pita primero el árbitro. Y será tiro libre para el Sportivo Meliano. Juntos llevaremos a Paraguay al Mundial. Toque, sponsor oficial de la selección paraguaya de fútbol. Probaste el pack por tiene etiqueta negra con pomelo. Es Paraguay de sabor único Sporting. Pasaste ya salud protegido. Obtener beneficios inmediatos. Comunicate al 319-0000. Salud protegida. La pelota arriba, golpe de cabeza. Marca Barreto para el equipo de 2 de mayo. La pelota va a caer sobre mitad de terreno. Pelota larga al fondo. Viene buscando a Baez. La pelota de zurda. Está dejando pelotazo largo al fondo. Se mete bien, cuidado con esta. Avanza Meliano. Se mete Valdés Iván. Dominó. Le puede pegar una gira con esa pelota. Está jugando sobre punto zurda. Movió la pelota. La viene buscando en esa zona. Tiene bien. Pica la pelota para Zamudio. Levantó. Fue Alex Arce. Le pegó. Tiró. Servián. Fue Servián. Pelota cerca del poste. Francisco. Llegó Servián por el costado. Se fue abriendo y terminó sacando este remate arriba. Se terminó yendo muy arriba. Demasiado lejos. Al final una aproximación para el conjunto de Ameliano.
La pelota al fondo, sale Servín para la visita. Con las motos Kenton tenés más servicios oficiales, más repuestos y más valor de repente. Avanza siempre con Kenton. Universidad San Lorenzo te ofrece carreras acreditadas por la ANES, Bioquímica, Contabilidad, Derecho y otras carreras. Llámanos al 235-8000 Urizal. La pelota para el fondo, va saliendo Barreto, tiene Barreto para el equipo pedrojanino. Movió la salida para Castro. Castro tiene sobre media cancha. Está dejando para Domínguez, tiene el 8, juega bien. Pelota sobre punta derecha para Sosa. El puntín pelota, dar al medio. El rebote pertenece a Amaí, juega bien para Meliano. Le pega no Leo Villagra. La pelota de Villagra dejando por Ramiro para Martínez. Avanza, juega el equipo local acá en Villaliza. Jugando la pelota Valdés sobre punta zurda. Se va metiendo César Rubián. Le pegó, tiró. Golpe de cabeza, marca Barreto. Pelota a mitad de terreno. Brindemos por la mitad que perdura con un delicioso vino Álamos. Importa, distribuye en Paraguay Frutos de los Andes. Síguenos en Instagram, @Frutos de los Andes PY. En 12 Barber Servicio de Corte y Barbería de primer nivel. Conoce más en Instagram como @12 Barber Oficial. Cerquita de los 10 minutos. En Rumbo CCA adquiriendo, renovando tu póliza de seguro vehicular. Llevas una póliza seguro hogar por un año. Rumbo CCA de seguro 63 años protegiendo tu futuro siempre. La Plata Empeños, la primera casa en empeños del país con certificación internacional ISO 9001. Ingresa a laplata.com.py. Será saque de costado, sector de la platea. Saque de costado para la visita. Pollos frescos y congelados, ventas al por La mayor. pelota para Zárate, le va a pegar o no. No pudo pegarle Valenzuela. Llegó 2 de mayo, Francisco. Llegó 2 de mayo tras un error defensivo de Báez allí. La mala peinada la queda corta y después en el rechazo no puede. El otro defensor apareciendo y muy bien Zárate para oler, para intuir esa situación. Aquí llegó el 2 de mayo de manera peligrosa. Marcamos el tiempo de juego. Marcamos el tiempo y después entro yo. Neumáticos Yokohama, el tiempo de juego 10 minutos. Primera etapa Rubilo, que la arma se Diego Iván. El partido está 0-0 Villaliza. Y su seguro, Chaco. Bueno, aquí Arturo, buenas estamos tardes. en el estadio de los defensores del Chaco con Damián. Un sol sofocante, una tarde muy calurosa. Además, sido esto, el estadio todavía vacío, es muy temprano. El partido arranca a 20:30 y más de 2 horas de juego a la espera hace indudablemente que tengamos este clima que se está teniendo acá en torno a la expectativa del partido. Repito, poco público, poca concurrencia, hacemos acto de presencia. Como se dice, marcando presencia en el Defensores con Damián, ustedes compañeros. Muy bien, correcto Arturo, la pelota sobre punta derecha, será saque de costado, pertenece al Sportivo Meliano. Pollos frescos y congelados, ventas al por mayor y menor en el abasto norte. Bloquea pollos Amanecer de Granjeros Campo 9. Compra a precio mayorista en el ahorrazo. Encontraste todo lo que buscar a precios bajos y gran variedad. Estamos en el mercado San Lorenzo en Capiatá, Thompson. A ver, la pelota sobre punta zurda, Paredes para el saque de manos en esa zona del campo de juego. Pide la pelota Cristóforo. A ver qué hace Paredes para el saque de costado para Abeliano. La pelota al área arriba, mitad de terreno. Otro saque de costado, desviaba. Esa pelota Benítez pertenece al equipo local. Prepárate para un futuro lleno de oportunidades. Profesores altamente calificados. Inscribite al 021-729-4600. Uninorte, número 1 en calidad, ciencia y cultura. 4 días de mega descuentos en Punto Farma. Hasta 60% de descuento en artículos seleccionados hasta agotar stock. Porque en Punto Farma cuidamos tu salud, tu belleza y tu economía. Acá el árbitro pita falta, será tiro libre para Meliano, pone la pelota Paredes, va a colocar esa pelota, juega sobre mitad de terreno, está dejando cortita para Maíz, la pelota de él, va y juega punta derecha, está dejando bien suavecita para Franco, otra vez para el fondo para Patiño, juega, levanta la cabeza, avanza el equipo local acá en Villaliza. El martes 5 de marzo, 21:30 horas, Nacional ante Palestino, Libertadores, fase 3, Defensores del Chaco, pitará Jesús Valenzuela de Venezuela y en el bar Juan Soto también de Venezuela. El balón sobre punta derecha, no llegaba en esa zona, Paredes, saque de manos, punta derecha para el 2 de mayo. Los calzados Michelin están probados para el rendimiento más extremo, conocidos mundialmente por su calidad y resistencia. Distribuye la Costa SRL. En Bristol aprovechar los descuentos increíbles en televisores y celulares en todas las marcas y modelos. Bristol, la mejor casa de electrodomésticos del país. La pelota en esa zona tiene Feliu. Feliu domina, juega sobre mitad de terreno. Pelota al fondo para Sosa, otra vez para Feliu. Domina bien, juega para Domínguez. Está tocando bien la pelota al equipo visitante. A ver, Feliu colocó para Zárate. Está girando por media cancha, falta pita. El árbitro Giancarlo Juliadosa. Y será tiro libre para el equipo Pedro Juanino. Por el mes de la Semana Santa, la promo como tal vuelve comprando 3 cubiertas, te llevas una gratis. Visítanos en Chacomer, Casa Central, 4 Mojones y todas las sucursales del país. Con la misión de ofertas en todos los supermercados Stock y Stock Express. El partido se mantiene 0-0. Mili Empeños, venta reloj, joyas de oro y plata, empeño, mejor cotización, Sarmiento, casi Profesor Cabral, Concepción, Mili Empeños. Y si aclaramos hoy, le aplicamos una costilla, un guisacho con la mejor carne 100% chaqueña. Chortiví con la garantía de la cooperativa Chortiche. La pelota dentro del área, caía al piso. Llano, no pasa nada. No, dijo el árbitro Giancarlo Juliadosa, Francisco. No pasó nada con Llano, que caía al área allí, buscaba la pared. Llega el 2 de mayo tocando. Se lo ve mucho más claro el 2 de mayo, pero sin profundidad. Del otro lado, juego directo para Ameliano.
A las 20:30 para Olimpia Sportivo Luqueño. Informa personal, si tenés Wi-Fi personal te duplicamos todo. Miércoles 6 de marzo, 21:30 horas, Libertadores de fase 3, Triniense ante Colo-Colo en cancha Libertad de Pitará. El venezolano Alexis Herrera y en el bar su compatriota Juan Soto. La pelota para el fondo tiene Patiño, el capitán de equipo de Ameliano. Pelota larga para el fondo, viene buscando esa pelota suavecita Martínez. Otra vez dejando pelota en zona media. A ver, la tiene Báez, juega para Martínez. Martínez para Báez, va a levantar la pelota o no. A ver qué hace con esa pelota, juega suavecita. Y está bajando cortita para Juan Patiño. Este verano probablemente no puedas hacer todo, ir al cine, fiestas en la piscina, bailar, pero hagas lo que hagas, usa control, filme y fil. Cerámica Itagua, su casa para toda la vida, desde el piso hasta el techo, solo de Cerámica Itagua. Ventas al 607-151. Cerámica Itagua, 100% pasión. Feliu con esa pelota, juega para Domínguez, le va a pegar a la pelota, juega bien, movió el de piso, ponga su punta derecha, está dejando Valenzuela, pica bien, pelota en zona derecha, levantó, tiró, pelota muy larga al fondo, será tiro de portería para Ameliano. También miércoles 6 de marzo, 21:30 horas, Sudamericana, Guaraní ante Luqueño, Defensores del Chaco, Piero Massa de Chile Pitará y en el bar, el también chileno Juan Lara. Estamos llegando cerquita al minuto 15 de la primera parte. Lunes a sábados de 5 a 20 horas y domingos de 5 a 13 horas, Sergito Silva entre Defensores del Chaco y Julián Miranda Cueto, Comercial Economía San Lorenzo, el campeón de los precios bajos. Elegimos calidad, elegimos lo mejor, San Isidro y Claucol, acompañando siempre tus grandes proyectos y construcciones. Marcamos el tiempo, Darío. Neumáticos Yokohama, el tiempo de juego 15 minutos. Primera etapa, Rubilo, Calarmas, Diego y El partido está 0-0. Hizo seguro, Chaco. Barreto le pegó, tiró pelota para Zárate. Va jugando en esa zona, marca Báez, pone el cuerpo el zaguero de Ameliano. Puso la pelota para Franco, le pegó, tiró. Pelotazo largo arriba. Sobre punta derecha va parando en esa zona Valenzuela. Que bien ganó Valenzuela, el debutante. 17 años, a ver, pierde ahora. Gana Paredes, juega. Está dejando cortita para Martínez, puso más arriba. Puso la pelota para Valdés, corre Ibar. Se desprende de esa pelota sobre punta zurda. A ver, la tira, maga bien. ¿Le puede pegar o no? Colocó, marcó en esa zona. Sosa, el rebote corto para Barreto. Sale el equipo visitante. El jueves 7 de marzo, 21:30 horas, Sudamericana, Defensores del Chaco, Ameliano Olimpia, el brasileño Flavio Sousa, el árbitro, y en el bar, el otro brasileño Rodolfo Toski. Zárate va al piso, falta, pita, Giancarlo Julia 2, tiro libre para el equipo perujanino. Más de 25 años junto a la mejor atención y calidad en todas sus redes de estaciones de servicios. Grupo Crisma, tu preferencia, nuestra fortaleza. La caja motor, la clase con vos y te regala una mochila. Tenés 4 opciones para llevarte la mochila. Para más información, redes sociales de la caja motor. ¿Cómo está viendo el partido por ahora, Francisco? Ahora con mayor profundidad, el 2 de mayo salió muy bien allí, en este caso el lateral por izquierda, Castro, barriendo por su sector y después terminó ganando una muy buena pelota, buen centro después de Brian Ayala, no llegaba a Zárate por el medio, mucho más práctico, mucho más profundo el 2 de mayo. La pelota de Sosa deja para el fondo para Barreto, Barreto con esa pelota después de pegar a Maga, se mete bien sobre punta derecha, sale del fondo el equipo perujanero. Con Lactolanda una variedad de productos, leches, yogures, quesos, postres y mucho más. Lactolanda, el sabor que el Paraguay prefiere, la salud de cada día. Suben los descuentos del Summer Sale de Luomo, hasta 50% de descuento en prendas de temporada, válido hasta el 15 de marzo. Síguenos en redes sociales, @LuomoPY. La pelota de Feliu, levantó, tiró, juega de primera para Zárate, domina 9, le va a pegar a Zárate, bajó, pelota sobre derecha, marca Franco para Ameliano. Está con esa pelota, juega, está dejando cortita para Patiño. Patiño va a jugar otra vez para Báez, sale del fondo el equipo de Ameliano. Para sufrir, lleva tu split a usted de 12.000 BTU con 3 años de garantía, cuotas de 199.000 guaraníes. Escribinos al 021-519-3000. Electro va mejorando tu calidad de vida. Los domingos son de Pechugón. Sorprende a todos llevando tu pollo Pechugón de tu poliría o roticería preferida. Pechugón, deliciosamente natural. La pelota, balón por reverso para Iván Valdés. Tiene Valdés con esa pelota. A ver qué hace con esa pelota. Juega, va sobre mitad de terreno. Dejando cortita por media cancha para Martínez. Tiene Martínez. Le pegó, tiró, pelotazo largo arriba sobre punta derecha para Zamudio. Están parando Zamudio. Tiene el 7. Busca la diagonal. Se mete bien por el medio. Jugó de primera. Está dejando suavecita. Punta derecha, insiste. Juega Franco, le pegó. Se equivocó. Qué mal remate, Francisco. Un centro que salió demasiado cerrado. Se terminó perdiendo por línea de fondo. Parate ahora temprano en el partido. Antes de los 20 para hidratación. Sí, se siente el calor. Señor, hay una pausita que en Villaliza. Informa personal, si tenés Wi-Fi personal te duplicamos todo. Fútbol mexicano, Mazatlán derrotó 2-1 a Necaxa. En el local fue titular Luis Amarilla y en el segundo tiempo ingresó Josué Colman. En la visita no jugó el ex porteño Brian Zamudio. Mañana prosigue la fecha con General Caballero Sportivo Trinidense. El comentario de Francisco López es una presentación de Quitadol, la marca más recordada de Paraguay. Yo pues Quitadol, la salud tiene apellido Fleming, sistema prepago, Avenida Sevillana 1751. Llámanos al 729-6060 Fleming. Estilo campo, tu parrilla preferida. Quedó postergado el partido nacional ante Libertad. Es momento de unirnos para alentar cada jugada a Tokio. Prende tu pasión por el fútbol. Probate el Falcor, tiene etiqueta negra con pomelo. De Paraguay de sabor único Sporting. Pásate y hazlo protegido. Tener beneficios inmediatos. Comunicate al 319-0000. Salud.
protegida. El lunes se cierra la fecha con Tacuarí Sudamérica. Arceño Nico, ese partido va a arrancar 19:30. Fútbol peruano universitario de local superó 2-0 el Sport Huancayo. En el equipo local jugó todo el compromiso el zaguero paraguayo Williams Riveros. Sigue la pausita acá en Villaliza. Hidratación para los futbolistas, tanto para 2 de mayo como Deportivo Ameliano. Ingresa a www.aposta.le. Apostar a ganar lo cambia todo. Aumenta tus ganancias con nuestros préstamos PYME, tasas especiales y plazos de hasta 60 meses. Contacta con tu asesor ejecutivo. Banco crece desde la raíz. Ahora sí, todo listo, dicen en Carlos Juliadosa. Van a volver entonces a Ameliano con 2 de mayo. Por ahora, la pausita acá en Villaliza. Descuentos exclusivos en Farmacia Catedral, hasta 50% en productos seleccionados. Contigo, Mone, 15% de descuento en tus compras. En Farmacia Catedral, amamos cuidarte. Copetrol bajó el precio de su combustible. Supra 95, 6.150. Suprema 97, 7.500. Dice Gol, 7.690 guaraníes todos los días. Copetrol, vamos. Y no se hicieron daño hasta aquí en casi 20 minutos los dos equipos. Pocas acciones frente a los arcos, mucho de transitar, de trasladar la pelota para el 2 de mayo, mucho más claro decíamos, pero Ameliano siempre apeligra por las puntas, por las bandas, en este caso con Alex Serviani y con Alejandro Zamudio, que ahora de vuelta se metió al partido. Zamudio por el sector izquierdo empezó a utilizar Ameliano de a poco esa banda, ese sector, y empezó otra vez a hacer una preocupación. Parejito el partido hasta acá. La pelota para el fondo, va a colocar esa pelota, ubica Servín. Nosotros marcamos el tiempo de juego. Neumáticos Yokohama, el tiempo de juego 20 minutos. Primera etapa Rubilo, que el armas donde sin Diego y vamos. Señoras y señores, el partido por ahora 0-0. Eso seguro, Chaco. Le pegó Servín la pelota larga, arriba Servín, pelota para el fondo, viene buscando ya la falta ahora, pita Juliadosa, comete falta ya no. Lastima a Maíz, al volante de Ameliano, tiro libre para el equipo local. Fútbol argentino, segunda división, 15 del segundo tiempo. Estudiantes de Buenos Aires y Almagro van empatando 0-0 en la visita. Está jugando conocido nuestro, el de Santo Tomé y Príncipe, Luis Leal. Acá le pide disculpas Llano, el volante de 2 de mayo, justamente a Maíz, tiro libre, le pega Patiño. Encarar la ruta como un pro con la Pickup Jean 4x4 en su versión automática, $29.990. Escribinos al 021-519.000 con el respaldo de Chacomer Automotores. Solicita tu seguro de automóvil con carta verde de Panal Seguros. Tenés respaldo las 24 horas, estés donde estés. Ingresa a panalseguros.com.py. Después con Arturo, con Carlos, con los compañeros para Olimpia Sportivo Luqueño. En el Defensores ese partido va a arrancar 20-30. Combate el calor con sorbo de tradición, el sabor de la cultura y la pasión. Yerba mate, pajarito, lo bueno se vuelve tradición en todas partes. En San Justo y tenemos lo que necesitas para tus construcciones metálicas. Distribuidor autorizado Cemento Aliamig. Acceso Sur Casi Perpetuo Socorro Niembi. La pelota punta derecha tiene Zamudio, juega sobre mitad de terreno. Dejando esa pelota sobre punta derecha, mueve la salida para Patiño. Tiene Patiño, capitán de equipo. Se va a equivocar, la va buscando Llano, juega para Brian Ayala, le pegó, tiró pelota larga arriba en media cancha, a ver la tiene, presionaba, sale Martínez, 2 de mayo, arriba, empa, choques de cabeza acá, Francisco. Triple choque de cabezas, uno es Martínez, el otro es Jesús Llano, y hay otro jugador de Ameliano que está caído. Triple choque de cabezas, ojo, parado el partido. Bueno, muy bien. A ver, te escuchamos, Gerardo, ¿cómo viste en la televisión? Informa personal, si tenés wifi personal te duplicamos todo. Aquí aguardamos la reiteración, vamos hasta Inglaterra porque Fulham le ganó 3-0 al Brighton. En el equipo visitante fue titular Julio Enciso y cambiado en el arranque del segundo tiempo. Triple choque de cabezas, Diego. Exacto, es así, Francisco. Sí, los tres, de una pelota que iba, a ver. Uno es Martínez, el otro es Llano, ya Llano se ha levantado. Los dos de Ameliano son los que están caídos en este caso. A ver, uno es Martínez y el otro no lo tengo bien claro. Ah, es Franco está caído también. Muy bien, se recupera Franco aquí. Está todo normal, todo tranquilo, dicen en Carlos Juliadosa. Muy bien, el partido continúa 0-0. Venía a divertirte en el Casino Slot del Sol. Podés jugar en nuestro casino online más de 1000 slots. Estamos en slotdelsolonline.com. En la ciudad de Vileta contamos con zona residencial con salidas rutas importantes, no hay acceso sur. Contacte al 021-443-600. La loteadora inmobiliaria, su versión más segura en la vida. Acá traga la pelota, dice el árbitro Giancarlo Juliadosa. Será tiro libre para Ameliano. Fútbol italiano, minuto 25 del segundo tiempo. Torino y Fiorentina están empatando 0-0 en el equipo local titular. El paraguayo Antonio Tony Sanabria. Le va a pegar esa pelota, Patiño, será tiro libre.
Va a jugar Patiño, levanta la cabeza, juega pelota para el fondo para Cristóforo. En Casa Grutter tenemos los mejores precios minoristas y mayoristas. Vení a hacer tu compra grande del mes. En Casa Grutter siempre salís ganando. Con Impaco celebremos el Día del Electricista porque a factura de compra hasta el 17 de marzo exigí tu cupón para el sorteo. Promo válida para comercios ya adheridos. La pelota por el fondo otra vez para Cristóforo. Tiene lentamente el portero uruguayo que defiende los colores de Ameliano. Dejando sobre punta derecha para Patiño. Patiño va a levantar la pelota, prefiere. Colocando otra vez a la punta zurda para Baez. La pelota de Baez tiene el zaguero. Va a levantar la pelota, no va al trotecito. Está sobre mitad de terreno, puso la pelota sobre punta zurda. Está dejando para Paredes, tiene Paredes, juega bien. Dejando para el medio. Movió la salida para Servianete, juega. Avanza y peligro para Valdés Iván. Se mete para Ameliano. Ganó. Levantó la cabeza, juega para Servian, le pegó, tiró. Buscó el centro, golpe de cabeza, marca Barreto. El rebote pertenece otra vez. Esa pelota para Ameliano. Juega para Patiño. En Energy, más de 80 estaciones de servicios a nivel país. Energy Energía para el Paraguay que trabaja. Energy Energía, calidad al precio justo. Para instalar tu industria de depósito público, urbanización, centro industrial de Billete 1 y 2. Comunicate al 413-7000 a Paraguay Inmobiliaria S.A. Estamos llegando a minuto 24 de la primera parte. Este domingo 1.100 millones más una Hyundai Kona, una Chevrolet Montana más una Lancha, 2.250 millones en premios. Elegí el poder de cambiarse por Emoy. En Universitaria te acompañamos en cada etapa de tu vida. Asociate de forma fácil ingresando a www.universitaria.com. Completa tus datos. Universitaria, socios de tu vida. Llegó esa pelota ya, la pelotazo largo para Valenzuela. Paró Valenzuela, el chiquitito ganó, pero marca Paredes, lateral izquierdo de Ameliano, juega. Está amagando Paredes. Le pegó, tiró, lo hace rebotar a Valenzuela. Y será saque de manos para el equipo local. Con Shell anda con aire todo el día. Fórmula regular 5.650, Fórmula Super 6.150 guaraníes. El precio bajo, calidad superior. En Lautico ofrecemos carreras de posgrado presencial como a distancia. Llámanos al 021-590-353. UTIC, Universidad Tecnológica Intercontinental, la Universidad sin fronteras. Darío, marcamos el tiempo de juego. Neumáticos Yokohama, el tiempo de juego 25 minutos. Primera etapa, Ruby Local, además extensión de extensión. Diego y vamos. Señoras y señores, el partido se mantiene 0-0. En su seguro, Chaco. A las 20:30 con Arturo, con Carlos, con los compañeros para Olimpia Sportivo Luqueño. Cantabria sea expertos en pisos cerámicos y porcelanatos, 60 modelos en ofertas permanentes. Consultas al 0972-555-333. Charles de Gol 2034 Asunción. Crystal House, expertos en la colocación de vidrios templados de pH laminados y más. Síguenos en Facebook e Instagram. Crystal House, más de 41 años cristalizando sueños. Saque de costado sobre punta zurda, corresponde al equipo pedrojanino. Castro le encarado para el saque de manos. Castro puso esa pelota por remedio. Arriba, golpe de cabeza, pelota para el fondo. Bien buscando esa pelota Patiño. Movió la salida para Baez, le pega al zaguero, le pegó, tiró, golpe de cabeza, peina Zamudio. Está marcando Barreto, presiona, gana bien Valdés, hay peligro. Atacó para Ameliano, corrió, pero marca Sosa. Y será finalmente tiro de portería, Francisco. Llegó muy bien allí Valdés. Hasta línea de fondo prácticamente. Termina rebotando en él, por eso saque de arco. Parecía córner, pero finalmente termina rebotando en Valdés. El error de Barreto y después corrigió muy bien, apareciendo allí Sosa para cubrir el hueco. Ubica la pelota Serviani, en el área chica, le va a pegar Serviani, el portero del 2 de mayo. Utiliza el mortero con elevación Zika Vol 105, repara tu pared en solo 2 a 3 horas. Tu casa con Zika queda bien. En el Sol Seguro solicita tu póliza seguro al 021-236-3000. Ingresa al solseguro.com.py. El Sol Seguro siempre te acompaña. Este martes por la Libertadores, fase 3, Nacional ante Palestino, Defensores del Chaco. Saborea los riquísimos jugos Zuco ideales para calmar la sed. Elegí jugo Zuco en sobres de 2 litros y el pack de 10 litros. Proba jugo Zuco. Yogur con cereales La Pradera. Encontrarlos en todos los puntos de venta del país. La Pradera, lo mejor en lácteos. La pelota por arriba, pelota para el fondo, golpe de cabeza, marca Baez, dejando para Paredes sobre punta, zurda para el puntín, pelota larga sobre mitad de terreno. Está dejando la pelota para Sosa, pone el cuerpo, gana Sosa para el equipo perujanino. Está con esa pelota, juega para Feliu. Feliu para el fondo, mueve la salida, insiste y esta juega mucho más atrás para su arquero Servín. El comentario de Francisco López es una presentación de Quitadol, la marca más recordada de Paraguay. Yo pues supe Quitadol, la salud tiene apellido Fleming, sistema prepago, avenida Cibellala 1751. Llámenos al 729-6060 Fleming. Estilo campo, tu parrilla preferida. La pelota mansita, segura para Cristóforo, sale, pelota para el fondo, el equipo de la Vía Azulada. Juntos llevaremos a Paraguay al Mundial Tokio, sponsor oficial de la selección paraguaya de fútbol. Probaste el pack Protein, etiqueta negra con pomelo, es paraguayo sabor único Sporting. Pásate y hazlo protegido, tiene beneficios inmediatos, comunicate al 319-0000, salud protegida. Mañana prosigue la fecha con el General Caballero Sportivo Trinidense. En un mundo lleno de desconfianza donde dejamos de creer, Santa Elena te acompaña en reuniones de familia futbolizados. Santa Elena, recuperemos la confianza. Recupera el aceite hombre nuevo multivitamínico para sentirte más fuerte, más sano y lograr lo que te propongas. Recupera el aceite hombre calidad papasa. El partido se mantiene 0-0. Testeado, comprobado y probable en tu parrilla con los chorizos y cortes parrilleros de Opicia. Opicia, calidad desde su origen. Cuando necesitas materiales de construcción, recordad que la solución es Ferroparecia, 42 años ayudándote a realizar tus proyectos. Y aquí hay roja directa para Brian Ayala.
La falta contra Patiño, en este caso. Quiero verla de vuelta, pero hay roja directa y nada más y nada menos que contra Planchazo, Francisco, ¿eh? una de las herramientas más utilizadas por 2 de mayo. Dura la entrada de Brian Ayala. Dura la entrada, sí, roja directa para él. Entonces Brian, que está caído en el piso, ya sabe que va a ser expulsado. Está quemando algo de minutos allí. Se termina complicando el 2 de mayo. Durísima entrada contra Patiño, arriba, muy arriba la plancha de Brian Ayala. Innecesario, sí, muy arriba. Llega tarde, ya sabía que llegaba tarde. Podía bajar la pierna, no la bajó, dejó el planchazo, roja directa bien puesta. Bueno, queda con 10 expulsado. Brian Ayala, delantero Pedro Juanero. En Chile, 25 primer tiempo palestino, rival de Nacional este martes en Copa Libertadores ahora y con 5 titulares en campo, entre ellos Junior Marabel, iguala de local 0-0 ante U Católica. Bueno, venía bien Ayala marcando goles para su equipo. Sí, venía muy bien, por eso decíamos una de las principales herramientas, uno de los principales jugadores del equipo. Brian Ayala se va a perder 2 partidos como mínimo. Muy bien, tarjeta roja directa entonces para Ayala. Acá corresponde tiro libre para Meliano. Trae tu vehículo a Erimar y maximizarlo con los mejores accesorios de las mejores marcas. Erimar, lo que la fábrica no te dio. Centro Materiales Santa Rosa, ferretería, todo para el profesional. Teléfono 09718-30008, Ruta Coronel Franco, Error Premio Mavera, Concepción. Por acá le pide disculpas a Ayala, justamente a Patiño. Conversan entre los dos, Francisco, en esa acción justamente de la falta. Sí, porque ya son viejos conocidos del fútbol paraguayo. Patiño ahí, Brian Ayala. Bueno, pidiendo disculpas ahora, tiene que retirarse, tiene que irse Brian del partido. Queda con 10 el 2 de mayo. Muy bien, cerquita del minuto 30. Informa personal, si tenés Wi-Fi personal te duplicamos todo. Así informa ahora Palestino ante la U Católica y reiteramos 5 titulares en campo con Rigamonte, portería, Benjamín Rojas, Iván Román, Cristian Suárez y Brian Béjar, Nicolás Linares, Ariel Martínez, Misael Dávila, Joe Ábrigo, Pablo Palacio y el paraguayo Junior Marabel. Acá nosotros en Villaliza marcamos el tiempo de juego. Neumáticos Yokohama, el tiempo de juego 30 minutos. Primera etapa Rubilo, que las más estés donde estés. Y vamos. El partido se mantiene 0-0. Eso seguro, Chaco. Tiro libre para Meliano. Con las motos Kenton tenés más servicios oficiales, más repuestos y más valor de reventa. Avanzá siempre con Kenton. Unizal, sede central España 330, San Lorenzo de Pilares, en Lambareque, Peteta, Agua, Coronel Oviedo, Villarrica, Caguazú, Ciudad del Este, Carapeo y Pilar. Unizal. Acá el árbitro dice que hay que esperar un poquito, Francisco. Bueno, a esperar entonces. Lo que está esperando es que Brian salga. Eso también, hay que esperar que abandone. Y Brian todavía no sale del todo, está cerca de la boca del túnel. Está cruzando uno de los arcos ahora, por eso Julio Dosa se toma el tiempo y está aguardando de que Brian Ayala llegue a la boca del túnel. Es eso lo que se espera. Muy bien, correcto, señor. Acá tiro libre, preparado, le va a pegar esa pelota al capitán Juan Patiño. Desde los Viñedos de la Monse Mendoza, cada copa es un brindis por la amistad. Contactos al 094-603-777. Señores, en Instagram, @Frutos de los Andes Beirega. Entonces, para el servicio de corte y barbería de primer nivel, conoce más en Instagram como @12 Bárbaro Oficial. A las 20:30, Olimpia Sportivo Luqueño con Arturo Carlos Quis y todos los compañeros. En Rumbo CCA, adquiriendo, renovando tu póliza seguro vehicular, te vas a una póliza seguro hogar por un año. Rumbo CCA de seguro 63 años, protegiendo tu futuro siempre. Necesitas plata, te damos más por tus artículos de valor. Tenés 52 locales para tu mayor comodidad. La plata es justo lo que necesitas. Está jugando con 10 el equipo Pedro Janido, desde Baño, expulsado Brian Ayala. La pelota va por mitad de terreno, juega, la tiene Feliu, le pegó, tiró pelotazo largo para Zárate. Está llegando Baez, tiene el zaguero de Ameliano, juega, la pelota al fondo para Cristóforo. Pollos frescos y congelados, ventas al por mayor y menor en el Abasto Norte, bloquea pollos amanecer Granjeros Campo 9. Aprovechan el ahorrazo supermayorista con tarjetas de créditos de bancos y cooperativas. Ingresa a nuestras redes sociales, @el ahorrazo supermayorista. Entérate los aliados. La pelota para Patiño, domina sobre mitad de terreno, tiene esa pelota, juega bien, está entregando sobre punto derecha para Franco con esa pelota, jugó para Baile, puede pegar o no, levanta la cabeza, juega a ras del piso, movió suavecita, pelota para Zamudio, está tocando la pelota Meliano, a ver, la tiene Valdés jugó, está marcando Zárate, pelota larga, llega primero, en esa zona Martínez, pelota a un costado, y será lateral y pertenece al equipo visitante. Fútbol chileno, 30 minutos de la primera parte, Everton de visita le gana 1-0 a los O'Higgins. En O'Higgins es titular el atacante paraguayo Arnaldo Castillo.
El partido se mantiene 0-0. Prepárate para un futuro lleno de oportunidades. 45.000 atenciones médicas al año. Escribite al 021-729-4600. Uninorte, número 1 en calidad, ciencia y cultura. 4 días de mega descuentos en Punto Farma. Hasta 60% de descuento en artículos seleccionados hasta agotar stock. Porque en Punto Farma cuidamos tu salud, tu belleza y tu economía. La pelota para el fondo sale, va y repito, acá en Bellaliza el partido continúa 0-0. Los calzados Michelin están probados para el rendimiento más extremo, conocidos mundialmente por su calidad y resistencia. Distribuye la Costa SRL. En Bristol aprovecha los descuentos increíbles en televisores y celulares en todas las marcas y modelos. Bristol, la mejor casa de electrodomésticos del país. Roja directa para Brian Ayala, está con 10 el equipo visitante. 2 de mayo, pelotazo largo, dejó correr Servín. Esta es mía, atrapa la pelota Servín. Sale para el fondo el portero, 2 de mayo. Informa personal, si tenés Wi-Fi personal te duplicamos todo. En Estados Unidos, 25 primer tiempo, Real Salt Lake y Los Ángeles se van empatando 0-0 en el equipo local. Está jugando Lexi Olimpia, el mediocampista Brian Ojeda. Mañana prosigue la fecha con el General Caballero Trinidense en Carandí. El partido va a arrancar 6 de la tarde. Por el mes de la Semana Santa, la promo Combo Tire vuelve. Comprando 3 cubiertas te llevas una gratis. Visítanos en Chacomer, Casa Central, 4 Mojones y todas las sucursales del país. Con la misión de ofertas en todos los supermercados Stock y Stock Express. Acá amarilla para Zárate. ¿Qué pasa, Francisco? Por la utilización del brazo, dice Julia Dosa, y después le dice calma, calma a Zárate, que protesta porque entiende que utiliza el brazo para ir al salto. Correcto, muy bien, amonestado Zárate, señoras y señores, tiro libre para Meliano. Mil empeños, venta reloj, joyas de oro y plata empeño, mejor cotización, Sarmiento Casi, Profesor Cabral, Concepción, Mil empeños. Ya mismo declarazo hoy, pasa por uno de los salones de ventas de la cooperativa Chortichen y no te olvides del auténtico choriqueso Chorti. Chorti Beef con la garantía de la cooperativa Chortichen. Recordamos que fue postergado el Partido Nacional Libertad, postergado para una fecha, hay que ver también día y horario. Postergado entonces porque Nacional juega la Copa, dicho sea de paso, y va a enfrentar el martes a Palestino de Chile. Este verano probablemente no puedas hacer todo, ir al cine, fiestas en la piscina, bailar, pero hagas lo que hagas, usa control, film y feel. Cerámica y Itagua, su casa para toda la vida, desde el piso hasta el techo, solo de Cerámica y Itagua, ventas al 607-151. Cerámica y Itagua, 100% pasión. Cerquita del minuto 35. Precios mayoristas a partir de 3 unidades. Sargento Silva entre Defensores del Chaco y Julia Miranda Cueto. Comercial Economía San Lorenzo, el campeón de los precios bajos. Elegimos calidad, elegimos lo mejor. San Isidro y Clocol, acompañando siempre tus grandes proyectos y construcciones. Tiro libre para Meliano. Más de 25 años junto a vos, brindándote la mejor atención y calidad en toda su red de estaciones de servicios. Grupo Crismo, tu preferencia, nuestra fortaleza. La Caja Mutual vuelve a clases con vos y te regala una mochila. Tenés 4 opciones para llevarte la mochila. Más información, redes sociales de la Caja Mutual. Darío, marcamos el tiempo de juego. Neumáticos Yokohama, el tiempo de juego 35 minutos. Primera etapa Rubilo, ganar más donde estés. Y vamos. 0-0 acá en Villaliza. Y su seguro, Chaco. Monumental. La pelota sobre punta derecha, tiene Feliu, le pegó, tiro larga para Domínguez, corrió, llegó primero Baez, pelota suavecita para Cristóforo. Disfruta Lactolanda, disfrutar los yogures más ricos, enteros descremados, sin lactosa, diversos sabores y presentaciones. Lactolanda, el sabor que el Paraguay prefiere, la salud de cada día. Suben los descuentos del Summer Sale del Luomo, hasta 50% de descuento en prendas de temporada. Válido hasta el 15 de marzo, síguenos en redes sociales, @LuomoPY. El próximo lunes se cierra la fecha 8, Tacuaré va a jugar frente a Soldamérica, Arseñorico, 19:30. Heladera Calada, 210 litros, 2 puertas con spinner de agua en cuota, 248.000 guaraníes. Puedes financiarlos con tarjetas de bancos aliados. Electro va mejorando tu calidad de vida. Los domingos son de Pechugón. Sorprende a todos llevando tu pollo Pechugón de tu pollería o roticería preferida. Pechugón, deliciosamente natural. La pelota larga sobre punta derecha para con el pecho franco. Está ganando bien. Se mete en esa zona. Llano va con esa pelota. Presiona, gana bien el equipo pedrojanino. Corre Llano. Está ganando. Se mete bien jugando esa pelota media cancha. A ver, movió para Zárate. Este juega sobre punta sur para Castro. Domina Castro. Castro con esa pelota dejando cortita por media cancha. A ver, retira Benítez. Benítez tiene. Cambió la pelota larga. Arriba sobre punta derecha. Está parando Feliu. La pelota para él. Pido Valenzuela. A ver, dejando cortita para Domínguez. Se mete en 8. Jugó para Valenzuela. Pelota la marca. Tiene. Pierde ahora. Viene buscando Paredes. Juega pelota al medio para Maíz. Ingresa a www.postao.le. Apostar a ganarlo cambia todo. Renovate haciendo ese viaje deseado con tu tarjeta de crédito Banco. Paga tu viaje soñado hasta en 18 cuotas sin intereses. Banco crece desde la raíz. Recordando que fue expulsado Brian Ayala. Francisco está con 10. El 2 de mayo de Pedro Juan. Así es, se fue expulsado Brian Ayala por roja directa, planchazo sobre Patiño. La pelota permite el terreno solamente para Martínez. Martínez tiene para Ameliano. Le pegó, tiró pelotazo largo. A ver, tiene Zamudio, baja de cabeza al medio. Marca Barreto, el defensor del 2 de mayo. Juega la pelota sobre punta zurda. Movió para Castro. El comentario de Francisco López es una presentación de Quitadol, la marca más recordada de Paraguay. Yo peso Quitadol. La salud tiene apellido Fleming, sistema prepago, avenida Ocebellana 1751. Llámenos al 729-6060 Fleming. Estilo campo, tu parrilla preferida. Corrió Servián, tiene Servián, se ve el chiquitito, ganó, se metió de zurda, marca en esa zona.
tiene Maíz. Maíz sobre punta derecha juega. Otra vez en esa zona del campo de juego. Girando bien para Valdés. Tiene para Meliano. Levanta el centro. Tiró. Bajo de cabeza. Servín juega al medio. Despega la pelota Sosa. Llegó a Meliano, Francisco. Sufre el 2 de mayo. Sí, llega Meliano. Hay que decir también aquí por las bandas, utilizando los costados. Salá bien metido por la izquierda. Zamudio bien metido por la derecha, digo. Y del otro lado también aparece Servián. Movedizo los dos extremos que tiene Ameliano. Estamos llegando a minuto 38. Giancarlo Julia 2, pita falta, tiro libre para la visita. Es momento de unirnos para alentar cada jugada. Tokio, prende tu pasión por el fútbol. Probate el pack Fortín, etiqueta negra con pomelo de Paraguay de sabor único Sporting. Pásate de salud protegida, obtener beneficios inmediatos. Comunicate al 319-0000. Salud protegida. A las 20:30 Olimpia Sportivo Luqueño. Arturo, Carlos Quis y todos los compañeros. Descuentos exclusivos en Farmacia Catedral. Hasta 50% de productos seleccionados contigo. Mone 15% de descuento en tus compras. En Farmacia Catedral amamos cuidarte. Llena tu verano de ahorros con Copetrol. Carga la calidad de siempre a precios más bajos. Hasta 1.250 en esta y 610 guaraníes en diésel. Copetrol, vamos. Acá el piso Franco. Lo toca en esa zona llano. El árbitro para el juego. Tiro libre para Meliano. Fútbol mexicano, San Luis de local goleó 4-0 a Puebla en el equipo perdedor. Jugó todo el compromiso el zaguero paraguayo Sebastián Olmedo. Ya está moviendo la banca Felipe Jiménez, Francisco. Sí, a uno lo que lo veo es a Elías Alfonso, que seguramente va a entrar por Valenzuela en el segundo tiempo. Y la pelota sobre punto sur, mueve la salida, tiene Paredes para Meliano, dejando sobre mitad de terreno para Martínez, va al volante, tiene Martínez, juega punta derecha, está dejando cortita para Franco, pide Patiño, la pelota va a caer para Patiño, Patiño tiene territorio del 2 de mayo, levantó tirosa, pelota por arriba, el golpe de cabeza, balón sobre mitad de terreno, tiene Maíz colocó, tiró punta zurda, se equivoca, pelota sobre punto zurda, sale el equipo de Meliano. Encarar la ruta como hombro con la pickup Jean 4x4 en su versión automática, $29.990, escribinos al 021-519.000 con el respaldo de Chacomer Automotores. Solicita tu seguro de automóvil con carta verde de Panal Seguros. Tenés respaldo las 24 horas, estés donde estés, ingresa a panalseguros.com.py. Señoras y señores, tiro de portería para la visita. Mira los partidos nacionales e internacionales con tu hierba Pajarito Premium y Suave. Hierba mate Pajarito, cultura y sabor en un sorbo de tradición. En San Justo y Arroz tenemos lo que necesitas para tus construcciones metálicas. Distribuidor autorizado Cemento LMI. Acceso Surcas y Perfecto Socorro Ñemby. Ubica esa pelota en Enara Chica, Cervene, el portero de 2 de mayo, señoras y señores, cerquita del minuto 40. Vení a divertirte en el Casino Slot del Sol. Estamos contigo hace 20 años. Tenemos máquinas de última generación, karaoke y más. Estamos en el Shopping del Sol. En la ciudad de Vileta contamos con zona residencial con salidas rutas importantes. No Italia, acceso sur. Contacta al 021-443-600. La loteadora inmobiliaria, su inversión más segura en la vida. Darío, marcamos el tiempo. Neumáticos Yokohama, el tiempo de juego 40 minutos. Primera etapa Rubilo, que las más excesos de este Diego y vamos. El partido se mantiene 0-0. Y su seguro, Chaco. 0-0, Ameliano 2 de mayo. En Casa Grutter tenemos los mejores precios, minoristas y mayoristas. Vení a hacer tu compra gratis del mes. En Casa Grutter siempre salís ganando. Con Impaco celebremos el Día del Electricista por cada factura de compra hasta el 17 de marzo. Exigí tu cupón para el sorteo. Promo válida para comercios adheridos. 20-30 para Olimpia Sportivo Luqueño. En Energy, más de 80 estaciones de servicios a nivel país. Energy, energía para el Paraguay que trabaja. Energía, calidad al precio justo. Para instalar tu industria de depósitos, fábrica, urbanización, centro industrial de Vileta 1 y 2. Comunicate al 413-7000 a Paraguay Inmobiliaria. De a poquito termina la primera parte, Francisco. Sí, hay que decir que Ameliano hasta aquí no ha tomado el protagonismo del partido. Está con uno más, pero bien parado el 2 de mayo, hay que decir también. No ataca, no profundiza. Hasta aquí mucho de estudio en esta parte del partido. El balón por mitad de terreno, pelota para el fondo, golpe de cabeza, marca Maíz, presiona primero Barreto, tira esa pelota Barreto, falta, acá hay tarjeta, Hay tarjeta para nombre de Ameliano, vamos a ver. Es Valdés el amonestado, sí señor. Ahí, levántese, le dice el árbitro, amonestado Valdés, tiro libre para el 2 de mayo. Fútbol boliviano, 10 Tronques de local le ganó 2-1 al Real Tomayapo. En el equipo visitante fue titular Jorge Ortega, cambiado a los 25 del segundo tiempo. Tiro libre, Francisco, corresponde a 2 de mayo, amonestado Valdés. Sí, cada tiro libre hay que decir que valora el 2 de mayo. Es prácticamente una buena noticia para el 2 de mayo porque termina mandando a 3 delanteros allí adentro. Recordando que fue cruzado, Brian Ayala está con 10, el equipo visitante, la pelota larga, golpe de cabeza muy forzado de Zárate. Corresponde tiro de portería para el equipo local de Ameliano. Este domingo 1.100 millones más una Hyundai Kona, una Chevrolet Montana más una Lancia, 2.250 millones en premios. En el poder de cambiarse por Emoy. En Universitaria diseñamos productos financieros, beneficios sociales que te harán cumplir tus objetivos. Llámanos al 517-0000 Universitaria, socios de tu vida. La pelota larga, marca Barreto de esa pelota un costadito, iba a la salida, se metía Valdés, saque de costado para
para Meliano. Con Shell anda con aire todo el día, fórmula regular 5.650, fórmula super 6.150 guaraníes, el precio bajo, calidad superior. Inscríbete en la UTIC, contamos con 26 acreditaciones otorgadas por la ANES. Ingresa a utic.edu.py. UTIC, Universidad Tecnológica Intercontinental, Universidad sin fronteras. Maíz con esa pelota, juega Almeida, falta, comete Maíz, al piso Castro, tiro libre para el 2 de mayo. Cantabria, expertos en pisos cerámicos y porcelanatos, 60 modelos en ofertas permanentes. Consultas al 0972-555-333, Charles de Gol 2034, Asunción. Crystal House, expertos en la colocación de vidrios templados, PVC, laminados y más. Síguenos en Facebook e Instagram. Crystal House, más de 41 años cristalizando sueños. Mañana prosigue la fecha con General Caballero Trinidense, 18 horas en Carende. Olvídate los metales oxidados, aplica convertidores y dejarlos como nuevos, impermeabilizar, reparar, sellar y proteger tu casa con Sica. Queda bien. En el Sol Seguro, solicita tu póliza seguro al 021-236-3000 o ingresa a solseguro.com.py. El Sol Seguro siempre te acompaña. Le va a pegar Sarmini, pelota para el fondo, el portero Pedro Juanino. Le pegó, tiró pelotazo largo arriba. Para el fondo no pudo Zárate, llega a peinar Zárate. Se le va esa pelota, tiro de portería para Meliano. Informa personal, si tenés Wi-Fi personal te duplicamos todo. Hasta el fútbol de Inglaterra porque Newcastle goleó 3-0 al Wolverhampton Wanderers en el equipo local. Ingresó a los 25 del segundo tiempo Miguel Almirón. Estamos llegando a minuto 43 con 30. A poquito termina la primera parte acá en Villaliza. Escuchando el partido, la mejor compañía son las papas fritas Crispo. Vienen en 3 sabores, queso, crema y con cebolla. Siempre contigo, papas fritas Crispo. Yogur con cereales La Pradera. Encontrarlos en todos los puntos de venta del país. La Pradera, lo mejor en lácteos. 20-30 para Olimpia Sportivo Luqueño. En un mundo lleno de desconfianza donde dejamos de creer, Santa Elena te acompaña en reuniones de familia, fútbol y asado. Santa Elena, recuperemos la confianza. Recupera el aceite hombre, nuevo multivitamínico para sentirte más fuerte, más sano y lograr lo que te propongas. Recupera el aceite hombre, calidad papasa. Del fondo sale Baez, el zaguero de Meliano. A ver, Baez con esa pelota, juega, pide Martínez. Está dejando la punta zurda para Paredes, domina bien Abel Paredes, está dejando al medio. Otra vez dejó suavecita para Martínez, tira Martínez, levanta esa pelota jugando para el capitán Patiño. Va corriendo Patiño, está llegando, resbaló, cayó, pierde la pelota. Tiene Llano, recupera para 2 de mayo. Pegadita la araña, juega bien, pelota para Zárate, Zárate jugando bien. Hay peligro para Castro, jugando con 2 de mayo. A ver, Castro le va a pegar, le pegó, tiró. Vino la marca de Baez y es lateral para la visita. Fútbol colombiano, Once Caldas de visita le ganó al Deportivo Cali por 1-0 en el equipo de Cali. Suplente, el arquero argentino ex ameliano Joaquín Papaleo. Marcamos el tiempo, Darío. Neumáticos Yokohama, el tiempo de juego, tiempo cumplido, 45 minutos. Primera etapa, Rubilo, que las más estés donde te indica Diego Iván. 0-0. Y su seguro, Chaco. Francisco. Y aquí Baez queda sentido y pide cambio, ¿sí? Así que ahora se toca el posterior. Bueno, está tocado. Va a terminar seguramente el primer tiempo y allí se va a proceder para el cambio, pero Baez está tocado. Un tirón en el posterior. Ya no puede, ya no va más, ya no va más. Pide Camilla. Ahora entonces hizo el tiempo necesario. Bueno, se va a venir entonces el cambio en el conjunto de Ameliano. Baez en el tramo final de este primer tiempo. Muy bien, señoras y señores, pelota costado, pertenece para 2 de mayo. Tupi, 28 años llenando tu hogar de felicidad. El partido está 0-0, va en el piso Baez y va a modificar y estamos con información. Informa personal, si tenés Wi-Fi personal te duplicamos todo. Muy bien, va a modificar a Ameliano. Gutiérrez, el 4 Gutiérrez va a pisar el campo de juego. Testado comprobado y probado, llena tu parrilla con 8 chorizos y cortes parrilleros de piso, pizza calidad desde su origen. Cuando necesitas materiales de construcción, recordad que la solución es Ferropare sea 42 años ayudándote a realizar tus proyectos. 7 minutos de adición, Francisco. Bueno, se adicionan 7. En este caso, sí, porque se cortó mucho. Se esperó mucho la salida de Brian Ayala. Se tuvo el parate por hidratación y ahora el cambio que se va a hacer también. Muy bien, correcto. 7 minutos para este primer tiempo. Todos los accesorios que siempre quisiste los encontrás en Erimar, alarmas polarizados y mucho más. Erimar, lo que la fábrica no te dio. Centro Materiales Santa Rosa, ferretería, todo para el profesional. Teléfono 0971-830-008. Ruta Coronel Franco, Río Primavera, Concepción. Saque de costado para 2 de mayo. Con las motos Kenton tenés más servicios oficiales, más repuestos y más valor de reventa. Avanza siempre con Kenton. Universidad San Lorenzo te ofrece carreras acreditadas por la ANEA, Bioquímica, Contabilidad, Derecho y otras carreras. Llámanos al 235-8000 Unisal. Ingresó Gutiérrez, se fue Baez en este equipo deportivo Ameliano. Saque de mano para la visita. Brindemos por la amistad que verdura con un delicioso vino Alamos. Importa, distribuye en Paraguay Frutos de los Andes. Síguenos en Instagram, @Frutos de los Andes, Peirega. Entonces Barber, servicio de corte y barbería de primer nivel. Conoce más en Instagram como @12 Barber Oficial. La pelota de Patiño, se equivoca Patiño, saque de costado y otra vez para el equipo Pedro Janeiro buscando esa pelota lentamente. Castro, será saque de costado. En Rumbo CCA, adquiriendo, renovando tu póliza seguro vehicular. Llevas una póliza seguro hogar por un año. Rumbo CCA de seguro 63 años protegiendo tu futuro.
siempre. La Plata Empeños, la primera casa de empeños del país con certificación internacional ISO 9001. Ingresa a laplata.com.py. Castro para el saque de mano, pelota dentro del área, marca Patiño, pelota suavecita, está dejando Castro y otro saque de costado para 2 de mayo. Pollos frescos y congelados, ventas al por mayor y menor en la Abasto Norte, bloquea pollos, aparecer el Granjero Campo 9. Compara precio mayorista en La Rosa, encontrarte todo lo que buscas a precios bajos y gran variedad. Estamos en el mercado San Lorenzo y Capitán Thompson. Saque de manos para 2 de mayo, pelota al área de Castro arriba, golpe de cabeza, peinó Zárate, seguro para Cristóforo, atrapa la pelota. En Brasil, torneo paulista, Corinthians de local le ganó 3-2 al Santo André en el equipo local. Ángel Romero fue titular y cambiado a los 30 del segundo tiempo. La pelota arriba, golpe de cabeza, pelota al fondo, tiene Servini. Servini para el fondo, recupera, se metía Emiliano. El partido por ahora está 0-0. Está cerrándose de a poco la primera parte. Servini con el brazo derecho va a soltar esa pelota. Más arriba, dice el arquero de 2 de mayo. Le pegó Tino Servini. La pelota al área arriba. Pelotazo largo para el fondo, golpe de cabeza. Viene buscando Gutiérrez. Y está dejando por media cancha para Domínguez, dejando cortita. Zárate le pegó, tiró mordido. A ese remate, Francisco. Buena la asistencia de Valenzuela para ceder una pelota y que le quede muy bien a media altura. Zárate sacó el remate, desviado, mordido, se fue afuera, arriba del arco de Cristóforo. La pelota por el fondo sale Patiño. Lentamente tiene Patiño esa pelota. Estamos cruzando el minuto 48 con 30. Patiño jugando para Gutiérrez. La pelota del venezolano tiene Gutiérrez. Gutiérrez puso sobre punta derecha otra vez para Patiño. Va a levantar la pelota o no. Jugando bien a ras del piso. Juega sobre punta derecha para Franco. Tiene Franco. Franco jugó pelota larga al fondo. Insiste, se mete Valdés. Cayó. Marca Barreto. El zaguero Pedro Janino. Y será saque de costado. A ver qué dice de Carlos Julián. Se pertenece a la visita. Tupi, 28 años llenando tu hogar de felicidad. Cerquita precisamente del banderín, saque de costado para el 2 de mayo. Prepárate para un futuro lleno de oportunidades, profesores altamente calificados. Inscribite al 021-729-4600. Uninorte, número 1 en calidad, ciencia y cultura. 4 días de mega descuentos en Punto Farma, hasta 60% de descuento en artículos seleccionados hasta agotar stock. Porque en Punto Farma cuidamos tu salud, tu belleza y tu economía. El balón por remedio sale marcando Barreto. Presiona la salida, tiene Martínez para Meliano. Pelota larga a la otra zona para Serviani. Está dejando para Alex Serviani, domina bien. Está pisando la pelota que le puede pegar o no, juega bien. Está dejando para Paredes, pelota en la zona punta zurda. Va a colocar el centro, levantó, tiró. Se fue la pelota, pero hay una falta acá. ¿Qué pasa, Francisco? Y faltan ataques contra Barreto sin pelota, que ahora se levanta, amarilla para Leo Villagra. Leo Villagra, sí, una falta sin pelota cuando la jugada estaba en otro lado. Se tomaron Barreto y Villagra terminó empujándolo, tocándolo allá Barreto, amarilla para él. Amonestado, Villagra, marcamos el tiempo, Darío. Neumáticos Yokohama, el tiempo de juego 50 minutos. Primera etapa Rubilo, que las más son de este y van. El partido, señores, acá en Villaliza permanece 0-0. Y su seguro, Chaco. La pelota al fondo, va a ubicar lentamente Servini, le va a pegar el portero Pedro Juanino. Señoras y señores, de a poquito termina la primera parte. Los calzados Michelin están probados para el rendimiento más extremo, conocidos mundialmente por su calidad y resistencia. Distribuye la Costa SRL. En Bristol aprovecha los descuentos increíbles en televisores y celulares en todas las marcas y modelos. Bristol, la mejor casa de electrodomésticos del país. A las 20:30, Olimpia con Sportivo Luqueño con Arturo, Carlos 15, los compañeros. Acá el árbitro dice... A ver, se va a demorar un poquito. Ahora sí preparado, todo listo, dicen en Carlos Juliadosa. Le va a pegar Servini a esa pelota. El portero Pedro Juanino, repito, de a poco se va terminando la primera parte acá en Villaliza. El juego está empatado 0-0. A ver, Servini le pegó, tiró la pelota al área arriba. El pelotazo largo del arquero. Arriba, golpe de cabeza, no pudo Zárate. La pelota otra vez para Zárate, gana el 9 de 2 de mayo. A ver, jugó para Castro. Castro tiene marca en esa zona, Franco, y será saque de costado. En Brasil, torneo goiano, entre tiempos del compromiso, Goiânia y Goiás van empatando 0-0 en Goiás. Es titular el paraguayo Iván Tito Torres. Saque de costado, pertenece a la visita. Por el mes de la Semana Santa, la promo como tal, vuelve comprando 3 cubiertas, te llevas una gratis. Visítanos en Chacomer, Casa Central, 4 Mojones y todas las sucursales del país, con la misión de ofertas en todos los supermercados Stock y Stock Express. Hay golpe de cabeza, pelota de maíz, una punta derecha, pelea, Leo Villagra, deja correr esa pelota, Barreto y otro saque de costado para el 2 de mayo. Mil empeños, venta reloj
los juegos de oro y plata, empeño, mejor cotización, Sarmiento, casi Profesor Cabral, Concepción, Mil y Empeños. Y si declaramos hoy, le aplicamos una costilla, un guisacho con la mejor carne 100% chaqueña, Shorty con la garantía de la cooperativa Shorty. Saque de costado, sector preferencial, sector de platea, más que nada para el equipo Pedro Juanino, Campillaniz en cancha de Sudamérica. La pelota sobre punta derecha, marca Franco. Y está dejando para Zamudio, gana bien Zamudio. Tiene el 7 de Emiliano, Corró, ganó, Castro gana por el cuerpo. No pasa nada, no dijo el árbitro. Que siga el fútbol. La pelota sobre punta sur para Castro, tiene, pierde ahora. Recupera Villagra para Emiliano. Está dejando la pelota por media cancha para Valdés. Valdés juega bien al medio. Suavecita para Martínez, tiene Martínez más arriba. ¡Qué pelota! A ver, Villagra le pegó esa pelota, rebotó Barreto. Está sobre punta sur, insiste Emiliano. A ver, Servián le va a pegar, le pegó, tiró. Pelota larga al fondo, Francisco. Lo más peligroso de Emiliano en el partido, en el tramo final. Aquí llegó primero Leo Villagra, interceptado el remate por Barreto, que va muy bien al cruce. En el rebote la toma Servián. Y Servián que engancha para adentro, arranca por la punta izquierda, se va metiendo, saca el remate medido y se va arriba, cerca del travesaño del arco de Carlos Servín. Llegó Emiliano. Señoras y señores, tiro de portería y esto termina. Le va a pegar Servino, ubica a la chica. Que venga, dice el árbitro Giancarlo Juliadosa, que venga ese remate. Le pegó Servino, la pelota larga arriba sobre mitad de terreno, pelota para el fondo. Hay golpe de cabeza, marca Zárate. Insiste por media cancha, sale Patiño, juega para Bay. Bay juega la pelota por mitad de terreno, zona media. Insiste para Valdés jugando sobre punta zurda. A ver, ataca Emiliano, la tiene Servián. Servián sobre mitad de terreno, pisó la pelota, juega el balón. Otra vez en media cancha para Martínez. Martínez tiene, cambia bien, pelota, punta derecha. Está atacando a Emiliano, se mete bien, Franco domina, busca la diagonal, deja bien al medio, movió para Martínez sobre punto zurda para Paredes, toca, levantó, tiró, pelota larga, Barreto, deja su arquero, Sorbe. Este verano probablemente no puedas hacer todo, ir a cine, fiestas en la piscina, bailar, pero hagas lo que hagas, usa control, filme y fil. Cerámica Itagua, su casa para toda la vida, desde el piso hasta el techo, solo de Cerámica Itagua. Ventas al 607-151. Cerámica Itagua, 100% pasión. Minuto 54 del primer tiempo. Lunes a sábados de 5:20 horas y domingos de 5:13 horas. Sargento Silva entre defensores del Chaco y Julio Miranda. Cuento comercial, economía San Lorenzo, el campeón de los precios bajos. Elegimos calidad, elegimos lo mejor. San y Claucola, acompañando siempre tus grandes proyectos y construcciones. Señoras y señores, termina primer tiempo hasta acá, dice el árbitro Giancarlo Juliadosa. Ameliano 2 de mayo, igualan 0-0. Relató Diego Iván. Vamos al comentario de Francisco en una presentación. ¿Me permitís? Sí, señor, te escuchamos, Arturo. Muy bien, y después con el debido respeto de vos, el debido respeto de Francisco, de todos los compañeros. Aquí estamos en el Estadio Defensor del Chaco para Clima, para los rivales, con Carlos Alberto Uquise, Damián y Víctor Noé todavía, pero el partido arranca 20 y 30. ¿Cómo te va, Carlos? Muy buenas tardes. Muy bien, Arturo, cordiales saludos a la gente de Radio Monumental, fútbol a lo grande y con ganas de ver un muy buen partido. Eso es lo que uno puede decir en la antesala de este juego, por lo que viene haciendo Luqueño y el olimpista que cree que Olimpia se recuperó. Lo de Olimpia es muy interesante remarcarlo del técnico Palermo, que comenzó bien con el clásico y después la victoria, y eso da motivos, indudablemente. No digo para tener la tranquilidad, para entusiasmar a su gente. Sí, sobre todo va tomando algunas decisiones. Habíamos señalado en el clásico la insistencia que tuvo con Fernando Cardoso. En el siguiente partido creo que el aporte más importante fue la liberación anímica, tanto de Carlos Espínola como de Román, más en el primer caso. Lo otro de ubicar a Barreto de central por derecha y no por izquierda. Lo de Franco, cuando se anunciaba que podía jugar a Rúa... Hoy juega Freddy Colmán de titular hasta ahora. ¿Quién? Freddy Colmán. Lo deja Hugo Fernández fuera. Que es uno de los puntos críticos que no resuelve, a pesar de todo lo que tiene Hugo Fernández. Creo que recibir de espalda a él le cuesta un montón. Esto te habla de lo que él va apreciando y va metiendo de a poco en el equipo. Eso habla bien de Palermo. Vamos a ver lo de Luqueño. Mucho se habla Cáceres. Para hacerlo acá tengo la conversación con un colega. Ni hablar ni tocar el tema, decía Julio. Luqueño. Por lo de hoy, por lo de la Copa Sudamericana, se distanció plenamente, ni iba a hablar. Porque son versiones periodísticas, es decir, para cualquiera es bastante incómodo
cuando no hay nada oficial o no hay nada concretado, que te pregunten sobre un tema, que tenés que tener mucha delicadeza en todo lo que declaras, porque hay dos partes interesadas, ¿no? Y no podés quedar bien con las dos partes, y lo mejor que podés hacer es no hablar del tema, porque es muy difícil que él, dando declaraciones, quede bien con el hincha de Cerro o con el hincha de Luqueño. Es imposible. Entonces lo mejor que puede hacer, yo no sé si en verdad está el interés de la directiva, porque yo digo siempre, cuando se filtra la información, muchas veces los dirigentes dejan que se filtre la información para apuntar a otra cosa. Eso también puede pasar. Y Luqueño tiene 4 compromisos sumamente importantes, hoy con Olimpia, después con Guaraní, por la Sudamericana, después en el campeonato con Cerro, Guaraní. Son 4 partidos que van a marcar un poquito el semestre de este Sportivo Luqueño, que creo que a pesar de ser ofensivo, tiene poca resistencia en el medio. Estamos contigo, Víctor. Buenas tardes. ¿Qué tal, Arturo? Buenas tardes. El saludo para toda la audiencia de Fútbol a lo Grande, Radio Monumental. Ya observando el movimiento aquí en las afueras, todavía temprano y hay poca gente, pero yo creo que vamos a tener un marco interesante. Las dos hinchadas llegan con un nivel de entusiasmo relativamente importante después de las últimas presentaciones. Si bien es cierto, a Luqueño se le escapó la victoria el otro día sobre el final ante General Caballero de Mallorquín, eso de verse en la parte alta de la tabla siempre es un factor aparte para la gente de Luqueño. Y Olimpia con los 2 últimos resultados, el empate en el Clásico y también la victoria ante Guaraní, que despertó de vuelta la energía en el público franjeado. Aparte del agregado de que hoy, al ser local Olimpia, los asociados franjeados no abonan ese costo aparte por el partido, por eso me supongo, juntando todos esos condimentos, que vamos a tener un marco interesante. En cuanto a los equipos, en un rato vamos a tener planilla, pero como usted decía, en Olimpia se perfila como único cambio el ingreso del juvenil Freddy Colmán, reemplazando a Hugo Fernández, y va a jugar Colmán como volante a la izquierda. Y en Luqueño, el retorno de Alex Álvarez, que no había estado el último partido por lesión, hoy ya está listo, quedó en la lista de convocados, y vamos a ver si Julio César Cáceres lo utiliza o no de entrada en el partido de hoy. El que sí hay que decir que de vuelta quedó fuera es Lucas Barrios. La vez pasada al margen, hoy continúa con los problemas físicos y no está a disposición para enfrentar a Olimpia aquí en el Defensores, Arturo. Víctor, ¿vos no ves Colmán por derecha y Cardoso por izquierda? Y Colmán, en realidad, yo lo recuerdo las veces que arrancó de titular con Chiqui, jugó de volante a la derecha. Pero así también en tramos de partido se tiró a la izquierda. Mirando el último encuentro, los 2 últimos en realidad, donde Cardoso jugó más a la derecha, hay que verlo. Acomodó inicialmente a Cardoso a la derecha, Colmán a la izquierda, pero no me suena descabellada esa posibilidad, Carlos. No descarto que al final se invierta. Víctor Villalba. O tenés que consultar con Tecado. Dejame que... Tecado, yo veo verduritas, ¿sabes? No, está bien. Yo veo verduritas, yo no veo fútbol. Yo no veo a Alfredo Cardoso, no lo he visto a Freddy Colmán. ¿Quién va a jugarla con Colmán si no se lo vio todavía? ¿Cómo es? Yo le vi un partido jugando a la derecha. Disculpame, pero todavía no podés jugar. No podés. Es toda una incógnita. No, estoy de acuerdo contigo. Le pregunto a él, como él lo pone a la izquierda, como yo lo vi a la derecha. Está Cardoso, sí. Está Franco, sí, que primero comenzó a la derecha y lo tiró al medio. Y es más volante que... Y bueno, y estamos tocando todavía sí, correcto, por eso digo que no nos tiene que extrañar que aparezca Colmán a la derecha y Cardoso a la izquierda. Pero eso, de acuerdo al funcionamiento del rival, te va a poner ahí. ¿Quién se le va a encimar a Colmán? Porque él está buscando lo que a mí me transmite. Para la previa tuya, ¿te parece? Porque ahora estamos ya con el partido entre los compañeros. Como usted diga, comandante. Muy bien, vamos con ustedes, Diego Francisco. Correcto, muy bien, Arturo. Vamos al comentario de Francisco en una presentación de... Quitadol, la marca más recordada de Paraguay. Yo pues supe Quitadol. La salud tiene apellido Fleming. Sistema prepago, Avenida Cibetala, 1751. Llámenos al 729-6060 Fleming. Estilo campo, tu parrilla preferida. Arturo, Carlos, yo le tengo a Colmán anotado por derecha en el partido frente a Guaraní. Así que por ahí un poco para sacarnos esa duda y lo que ustedes ya hablaban, aporto desde aquí. Había entrado en reemplazo de Fernando Cardoso y Colmán entonces allí jugando por ese sector, por la derecha. Solo que ahora juegan los dos juntos, por eso tenemos la duda. Yo creo que va a ir por ahí. Intuyo. Perfecto, no descartamos eso, realmente no descartamos eso. Podría ser. Bueno, eso es harina de otro costado, diría un político contemporáneo. Así que vamos a meternos aquí en lo que tiene que ver con nuestro partido. Estadio Luis Alfonso Gianni, 0 para Meliano, 0 para el 2 de mayo.
en un partido chato, en un partido poco vistoso, pero con mucha intensidad dentro de lo que se puede aquí para estos dos protagonistas, porque en el medio estuvo el tema, porque allí terminaba siendo determinante también, hay que decir, la expulsión de Brian Ayala, que lo termina condicionando al 2 de mayo muy temprano, promediando la media hora. Allí se fue expulsado entonces Brian Ayala. Y vaya que es una baja importante para el 2 de mayo. A partir de ahí se dedicó casi 15, 17 minutos enteramente a jugar en su terreno, a no salir, a no desesperarse, a hacer un bloque bajo y a partir de allí cerrarse bien y controlar los embates de Ameliano, al que le faltan muchas ideas para terminar de hacer daño definitivamente, porque tiene a Zamudio por un costado, porque tiene a Servián, pero Valdés alejado de los extremos y Leo Villagra enredado en este compromiso, en este partido también, en este conjunto de Ameliano. Yendo uno por uno en el cuadro de Ameliano, mirando un poco el desempeño de lo que ha sido este 0-0, pálido, muy disputado. Fabián Franco bien por su lado, cumpliendo. Se fue lesionado Francisco Báez en el tramo final, estaba cumpliendo bien también, casi sin complicaciones. Gutiérrez ingresó, Juan Patiño bien, se lo ve entero, se lo ve bien a Juan Patiño yendo al cruce y siendo el iniciador de jugadas desde el fondo. De lo mejor me parece en la línea defensiva lo de Jesús Abel Paredes, muy sobrio por su lado, no sufrió. Alejandro Salá Zamudio, y tiene que entrar más en contacto con la pelota. Está muy pegado a la raya, no se muestra, no se mueve, y cuando termina interviniendo en el partido, termina siendo importante. Por eso es que se pide más de un jugador que puede dar más. Alejandro Zamudio, que tuvo destellos, pero no estuvo enchufado al 100 hasta aquí en este partido. Bien por Alex Servián, me parece hasta aquí el más destacado también en zona ofensiva, junto con Valdés, allí moviéndose, aunque a Valdés le falta compañía, y reitero, lo veo nervioso, lo veo enredado a Leo Villagra en este compromiso, bien tomado por Barreto, bien tomado por Sosa, que Barreto ya hablábamos de él vez pasada, tiene puro corazón, mucho empuje, lo que carece de técnica lo termina supliendo con entrega, y Barreto de vuelta hoy sobresaliendo, al igual que Castro, los dos que están jugando por el sector izquierdo, uno como central por izquierda, el otro como lateral por izquierda, y vaya que hay una sociedad importante allí entre Barreto y Castro para la simpleza del juego desde atrás, para la salida del juego y para no complicarse nunca para el conjunto del 2 de mayo. Servín no tuvo prácticamente trabajo, tampoco Cristóforo. Feliu se proyecta bien en el 2 de mayo, se quedó mucho más después de la expulsión de su compañero. Claro, había que cerrar espacios y Feliu no se mandó mucho al ataque. Sobrio lo de Sosa. En el medio, muy bien lo de Domínguez, el chiquitín, volante central que tiene muy buen manejo, el ex Sportivo luqueño. Sí, Domínguez aparece allí otra vez con la número 8 y moviendo los hilos del 2 de mayo. Benítez en un partido, hay que decir, también regular allí, y Jesús Llanos siempre de mucha entrega para ir para adelante, para hacer salida, para ser colaborativo, para ser solidario con el juego final allí del conjunto del 2 de mayo en zona media cancha. Allí Llano sobresale por su entrega, por ir a cortar, por ir a tener la pelota y muy bien, a tratar de distribuir y juntarse con Domínguez justamente. Arriba lo de Valenzuela, interesante el joven, el chico, que seguramente va a ser reemplazado, teniendo en cuenta que es el sub y que en alguna que otra corrida mostró cosas interesantes, pero después fue absorbido y ya estando con 10, fue absorbido por Paredes, dicho sea de paso, y estando ya con 10 se dedicó más a ser un volante y a terminar también de ayudar y a ser solidario en la marca. Y arriba lo de Zárate, que también está un poco desordenado, digo, que está muy combativo, pero que no tiene claridad. Hasta aquí no le ha quedado una pelota clara a Zárate también para terminar desequilibrando. Así el partido, hasta aquí, 0 para Ameliano, justificado, carente de ideas, carente de profundidad, sí con intentos, sí con impulso, sí con la intención, pero con la intención no basta. Hay que llegar hasta línea de fondo y terminar
cerrando las jugadas. El que tomó el control después de la expulsión efectivamente fue Ameliano, pero le falta profundidad y reitero, carece de ideas. 2 o 3 toques frente al área, eso no ocurre. Es todo jugar directo, jugar acelerado, jugar rápido frente a un equipo que también se cierra bien el conjunto del 2 de mayo. Y para el 2 es aguantar, no perder el orden. Seguramente va a ingresar Elías Alfonso o alguien más, seguramente en este segundo tiempo, para tener un punta y un extremo en realidad, allí que pueda ir con velocidad por los costados aprovechando las contras, porque seguramente ese va a ser el escenario ahora. Al estar con uno más, el conjunto del Ameliano se va a meter en territorio del 2 de mayo y el 2 va a tener espacios para la contra. De ahí a que aproveche es otra cosa, pero seguramente será el escenario que vamos a tener en este segundo tiempo. Aquí los equipos al campo de juego, de vuelta ingresando, los dos cuadros, no se vislumbran cambios, hay que decir. Jugando Julia Dosa, también lo vemos asomando allí con sus colaboradores, con Darío Gaona y Guido Miranda en este caso. Pero hay que decir esto también, no incidió directamente en el partido, pero sí se cortó mucho este primer tiempo, demasiado se cortó este primer tiempo. Entonces, bueno, se fue Valenzuela, que ya está con la ropa de suplentes, y se va a venir seguramente Elías Alfonso en el cuadro del 2 de mayo. Aquí los equipos al campo, en un ratito arranca el segundo tiempo. Gerardo, voy contigo para el repaso internacional también, lo que está sucediendo en los diferentes campeonatos. Bien, correcto. Muchas gracias, Francisco, para repasar arbitraje para los equipos paraguayos en Sudamericana y Copa Libertadores. El día martes, Libertadores fase 3 ida, 21 a 30 horas, Nacional ante Palestino, Defensores del Chaco, con los venezolanos Jesús Valenzuela como juez principal y en el VAR Juan Soto. Para el miércoles 6 de marzo, 21 a 30 horas, Coetriniense ante Colo Colo, Libertadores fase 3 ida en La Huerta, cancha de Libertad, arbitraje del venezolano Alexis Herrera y en el VAR Juan Soto también de Venezuela. También para el día miércoles 6 de marzo, 21 a 30 horas, Guaraní ante Luqueño, Copa Sudamericana, arbitraje del señor Piero Massa de Chile y en el VAR Juan Lara. Este compromiso en el estadio Defensores del Chaco. Y para el jueves 7 de marzo, también a las 21 a 30 horas, en el Defensores del Chaco, Ameliano ante Olimpia por la Copa Sudamericana, arbitraje del señor Flavio de Sousa de Brasil y en el VAR su compatriota Rodolfo Toski. Esto con relación a los arbitrajes para los paraguayos en Copa Libertadores y Copa Sudamericana. En Chile, Palestino, rival de Nacional este martes en Copa Libertadores, con 5 titulares en campo de juego, entre ellos Junior Marabel, está igualando 0 a 0 ante la U Católica. Esto con respecto al fútbol chileno, Darío. Este verano probablemente no puedas hacer todo, ir al cine, fiestas en la piscina, bailar, pero hagas lo que hagas, usa control firme y fil. Cerámica Itagua, su casa para toda la vida, desde el piso hasta el techo, solo de Cerámica Itagua. Ventas al 607-151. Cerámica Itagua, 100% pasión. Regresamos hasta Cancha de Sol. Adelante, Diego Iván. Muy bien, señoras y señores, los equipos están para el segundo tiempo y estamos con información. Informa personal, si tenés Wi-Fi personal te duplicamos todo. Muy bien, vamos a los cambios. Se fue Valenzuela el 37, se fue Zárate. Ingresó el 38, Cornet. También está Elías Alfonso. El Piru Contreras ingresó a la cancha. Vamos a confirmar con Gerardo quién se fue en Sportivo Ameliano. Está el Piru Contreras. El árbitro autoriza y arranca la etapa final. Continúa relatando Diego Iván. La pelota para el fondo, sale Gutiérrez. Gutiérrez tiene para Ameliano. Pone la pelota al fondo. Vamos viendo para Cristóforo. Lunes a sábados de 5 a 20 horas y domingos de 5 a 13 horas. Sargento Silva entre Defensores del Chaco y Julián Miranda Cueto. Comercial Economía San Lorenzo, el campeón de los precios bajos. Elegimos calidad, elegimos lo mejor. Sanicer y Claucola, acompañando siempre tus grandes proyectos y construcciones. Bueno, vamos a confirmar el cambio del Piru Contreras que está en la cancha. Vamos a ver por quién. La pelota al área arriba. Viene Bostero Gutiérrez. Gutiérrez con esa pelota juega. Está dejando sobre punta zurda. Está jugando la pelota para Martínez. Martínez pone para quién. Para Juan Patiño. La pelota de Patiño juega punta derecha para el equipo local. Elegimos calidad, elegimos lo mejor. Sanicer y Claucola, acompañando siempre tus grandes proyectos y construcciones. Más de 25 años junto a la mejor atención y calidad en todas sus estaciones de servicios. Grupo Crisma, tu preferencia, nuestra fortaleza.
La pelota para Elías Alfonso, tiene el 7, Elías Alfonso para 2 de Mayo, jugando para Llano. Llano pone la pelota sobre punta sur para Castro, movió pelota larga a la zona derecha, está bajando esa pelota lentamente Feliu, se va a equivocar, pelota sobre punta sur, tiene Paredes para Meliano, está dejando por mitad de terreno, pelota para Maíz, 7 juega al fondo, mueve la salida para Patiño. La Caja Mutual vuelve a clase con vos y te regala una mochila. Tenés 4 opciones para llevarte la mochila. Más información en redes sociales de la Caja Mutual. Con Lactolanda, una variedad de productos, leches, yogures, quesos, postres y mucho más. Lactolanda, el sabor que el Paraguay prefiere, la salud de cada día. A ver, Gerardo, ¿tenemos el cambio por el Piru Aún no, Contreras? estamos averiguando, aún no. Bueno, muy bien, Caballero también está en la cancha. Vamos a confirmar, por favor, Gerardo, por quién en 2 de Mayo el Caballero. Casaca 34. La pelota para Leo Villagra. El arquero, primer poste, atrapó la pelota, Francisco. Aquí llegó metiendo el cabezazo allí. Apareció Gutiérrez. Tomás Gutiérrez para meter un cabezazo dentro del área y en el rebote de darle de sobrepique a esa pelota. Parecía Leo Villagra, no podía cerrar. Servín se quedó con la pelota. La pelota al fondo, tiene Servín. Pelota larga, media cancha. El comentario de Francisco López es una presentación de Quitadol, la marca más recordada de Paraguay. Yo pues supe Quitadol. La salud tiene apellido Fleming, sistema prepago, Avenida Sevilla, 1751. Llámanos al 729-6060 Fleming. Estilo campo, tu parrilla preferida. Estamos con información. Informa personal, si tenés wifi personal te duplicamos todo. Caballero 34 se fue, Benítez al 24 en 2 de Mayo. Francisco, los cambios de Felipe. Se fue Servián en Ameliano. Ingresó Elías Alfonso por Valenzuela y en este caso Ronald Cornet por Zárate, los 3 cambios. Servián en el 2 salió. de Mayo. Salió Servián e ingresó Contreras. Bueno, muy bien, se fue Servián, ingresó Contreras en el equipo de Ameliano. Juntos llevaremos a Paraguay al Mundial Tokio, sponsor oficial de la selección paraguaya de fútbol. Probaste el pack proteína etiqueta negra con pomelo, es paraguayo sabor único Sporting. Pasate de salud protegido, tiene beneficios inmediatos. Comunicate al 319-0000. Salud protegida. La pelota, a ver, pelota para el fondo. ¿Qué dice Giancarlo Juliadosa? Será tiro de portería para la visita. Suben los descuentos del Summer Sale de Luomo, hasta 50% de descuento en prendas de temporada, válido hasta el 15 de marzo. Síguenos en redes sociales, @Luomo PY. Para sufrir, lleva tu split Autec de 12.000 BTU con 3 años de garantía, cuotas de 199.000 guaraníes. Escribinos al 021-519-3000. Electro va mejorando tu calidad de vida. 20-30 para Olimpia Sportivo Luqueño, con Arturo, con Carlos Quis y todos los compañeros. Los domingos son de Pechugón. Sorprende a todos llevando tu pollo Pechugón de tu pollería o roticería preferida. Pechugón, deliciosamente natural. Ingresa a www.aposta.le. Aposta a ganarlo, cambia todo. Diego, sí. ¿tenemos los equipos, Víctor? Todavía no. Todavía no me pasaron, Arturo. Aquí ya hicimos la consulta, en un ratito ya vamos a tener las planillas de Olimpia y Luqueño. Y otro aspecto que marca el horario, no sé si es el horario, no hay público como se espera acá, Víctor, ¿eh? No, poco movimiento todavía. Igual veo que van llegando los hinchas de Olimpia principalmente. Hoy la divisoria hace que preferencia central y el lado sur sea para Olimpia preferencia E y el lado norte para gente del Sportivo Luqueño. Obviamente en proporción 80-20 hasta ahora hinchas de Olimpia con respecto a los de Luqueño, pero yo confío y vine optimista, Arturo. Creo que va a haber buen movimiento finalmente. Y bueno, vamos a esperar qué cantidad de público tenemos. Siguen ustedes, compañeros. Muy bien, la pelota para el fondo, sale a servir el portero Pedro Juanino. Los domingos son de Pechugón. Sorprende a todos llevando tu pollo Pechugón de tu pollería o roticería preferida. Pechugón, deliciosamente natural. Ingresa a www.aposta.le. Aposta a ganarlo, cambia todo. Cerquita al minuto 5 de este segundo tiempo, sale pelota para el fondo Cristóforo. Está moviendo la salida para Gutiérrez. Gutiérrez tiene, buscando bien la pelota sobre el punto zurda. A ver, tiene, juega sobre mitad de terreno. Pelota solamente para Aldo Maíz. Este jugando punta derecha para Patiño. La pelota al trotecito, va sobre la punta derecha el capitán de equipo Patiño. Levantó, tiró pelota larga para Zamudio. Está marcando Barreto. Tiene Zamudio. Zamudio con la pelota marcaba, corre, también está Barreto. Juega pelota media cancha para la visita. Aumenta tus ganancias con nuestro préstamo pymes, tasas especiales y plazos de hasta 60 meses. Contacta a tu asesor ejecutivo Banco Crece desde la raíz. Caballero con la pelota, Caballero jugó, levantó la pelota arriba al centro, marca Paredes, punta derecha, llegó 2 de Mayo, Francisco. Llegó con Caballero y después el cruce oportuno metiendo la cabeza allí para salvar el arco de Ameliano. La pelota a un costado y marcamos el tiempo de juego. Neumáticos Yokohama, el tiempo de juego 5 minutos. Segunda etapa Rubiloca, la base de este y vamos. El partido se mantiene 0-0. Eso seguro, Chaco. Sale en el fondo Meliano, la pelota larga, se equivoca Paredes, pelota al medio, tiene Domínguez, juega el 8, está dejando para Llano, la pelota por media cancha, recupera el Piru Contreras, movió de sur, la pelota larga sobre la punta derecha, está dejando bien, huyendo la salida, tiene bien Franco para Zamudio, corrió, la marca de Barreto sobre la punta sur, juega, la pelota para Castro, está dejando cortita, juega, la pelota en esa zona para correr, se le va la pelota lateral para Meliano. Descuentos exclusivos en Farmacia Catedral, hasta 50% de productos seleccionados, contigo pone 15% de descuento en tus compras, en Farmacia Catedral, amamos
cuidarte. Copetrol bajó el precio de su combustible. Supra 95, 6.150, Suprema 97, 7.500, dice Gol, 7.690 guaraníes todos los días. Copetrol, vamos. La pelota para el Pino Contreras. Alberto Contreras puso para quién, para Patiño. La pelota del capitán Patiño baja. Está dejando cortita para el jugador Gutiérrez. La pelota para Gutiérrez, el mal zaguero del equipo ameliano. Ya pasó la frontera, juega de zurda. Dejando cortita, va la marca, tiene presión a la salida. Elías Alfonso está jugando el 7-2 de mayo. Tiene bien. Pelota para Caballero. Le picó esa pelota al fondo, pero pita falta el árbitro. Y es tiro libre para la visita, Francisco. Se iba Caballero. Ha cambiado el partido para el 2 de mayo. Tiene gente rápida arriba y termina haciendo daño de contra. Lo que decíamos, el escenario propicio para el 2, para salir rápido, desplegado tras pérdida de balón, la recuperación y a partir de allí hacer el desdoble rápido en esta falta y ganó un muy buen tiro libre el conjunto del 2. Señoras y señores, será tiro libre para la visita. Tupi, 28 años llenando tu hogar de felicidad. Estamos llegando a minutos 6 con 40 de este segundo tiempo. Repito, el partido permanece por ahora 0-0. La pelota para Elías Alfonso, juega. Está dejando Domingos otra vez para Alfonso. Ganó, se mete bien, juega, marca Gutiérrez. Será tiro de esquina. Tupi, 28 años llenando tu hogar de felicidad. Tiro de esquina, punta derecha para 2 de mayo. Informa personal, si tenés Wi-Fi personal te duplicamos todo. En Argentina, Unión de Santa Fe de visita le ganó 2-1 a Sarmiento. En Sarmiento ingresó a los 21 del segundo tiempo el mediocampista paraguayo Alfredo Amarilla. Le va a pegar esa pelota a Cornet. Es un tiro de esquina, pertenece a la visita. El comentario de Francisco López es una presentación de Quitadol, la marca más recordada de Paraguay. Yo pues supe Quitadol. La salud tiene apellido Fleming, sistema prepago, venido Sevillana 1751. Llámanos al 729-6060 Fleming. Estilo campo. ¡Golpe de cabeza! ¡Barreto! ¡Gol, gol, 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 gol! La pelota al tiro de esquina, pelota larga, el cabezazo de Barreto, llega al central, el zaguero central del 2 de mayo, Pedro Juanino. Barreto, qué testazo, qué golpe de cabeza, la pelota al poste derecho de Cristóforo. ¡Qué cabezazo! ¡Qué mal salió el arquero también, Cristóforo! Y Barreto con golpe de cabeza. El zaguero llega al gol. ¡Vamos! Dice. Mira dónde está la parcialidad, Pedro Juanino, aquí debajo de la cabina de fútbol. ¿Dónde están los hinchas, Pedro Juanino? El festejo de Barreto. ¿Sabe cómo está la cosa? La visita. 2 de mayo que viene bien. Que viene bien en el campeonato. Le gana Meliano por 1-0. Qué bien se eleva y qué bien termina ganando. Centro dirigido al segundo palo. Barreto que estaba tomado por Patiño y qué mal sale el arquero. Sí, y hay error del arquero y del defensor que lo marcaba a Barreto. ¿Por qué? Porque primero Patiño lo suelta y después para colmo, para completar el cuadro, sale Cristóforo a buscar esa pelota, no llega, salta, se eleva, mete la cabeza a Barreto, premio de la constancia para el central con 10, sí, pasa a ganar en Villa Elisa el 2 de mayo que quiere prenderse a la punta del campeonato. Momento del gol. 7 minutos, segunda etapa. Está ganando 2 de mayo, le gana Meliano por 1-0. El comentario de Francisco López es una presentación de Quitadol, la marca más recordada de Paraguay. Yo pues supe Quitadol. La salud tiene apellido Fleming, sistema prepago, avenida Sevillana 1751. Llámanos al 729-6060 Fleming. Estilo campo, tu parrilla preferida. Y la cara de Pedro Sarabia no le gustó para nada. Un jugador de época, táctico, hay que decir que en su idea también remarca el orden táctico. Aquí errores, doble error en zona defensiva para el conjunto de Ameliano. No le gustó para nada al técnico de Ameliano. La pelota sobre punta derecha, saque de costado, pertenece a Ameliano. Sí, te escuchamos, Víctor, adelante. Cuando tengamos tiempo confirmado los equipos de Olimpia y Luqueño en el defensor. Estamos con la información. Informa personal, si tenés Wi-Fi personal te duplicamos todo. Adelante, Víctor. Y aprovechamos y vamos copiando con Arturo y Carlos. Olimpia en el arco 1, Gastón Olveira. La defensa 2, Carlos Espínola. 26, Junior Barreto. 5, Saúl Salcedo. Y camiseta número 4, Fernando Román. En la mitad de la cancha, por derecha, inicialmente así paramos, 14, Fernando Cardoso. Camiseta 20, Alex Franco. 6 y
capitán de equipo Richard Ortiz. Y 31, Freddy Colmán. En ataque, 19, Lucas Prato. Y 16, Kevin Parzajuk, el equipo dirigido por Martín Palermo. Sportivo Luqueño, en el arco 12, Alfredo Aguilar. La línea defensiva 2, Rodi Ferreira. Camiseta 3, Iván Villalba. 23 y capitán de equipo Pablo Aguilar. Y número 6, Matías Suárez. En la mitad de la cancha, por derecha, 10, Nicolás Maná. 18, Rodrigo Rojas. 16, Rubén Ríos. Y 37, Lautaro Comas. En ataque, 9, Alex Álvarez. Y 27 para el Conejo, Jorge Benítez, el equipo dirigido por Julio César Cáceres. Correcto, Víctor. Acá tiro de portería para el equipo visitante. Encarar la ruta como un pro con la Pickup Jean 4x4 en su versión automática, $29.990. Escribinos al 021-519.000 con el respaldo de Chacomer Automotores. Combatí el calor con sorbo de tradición, el sabor de la cultura y la pasión. Yerba mate, Bacarito, lo bueno se vuelve tradición en todas partes. 2 de mayo le gana Meliano por 1-0. Informa personal, si tenés Wi-Fi personal te duplicamos todo. Si esto se mantiene, 2 de mayo va a terminar la semana como puntero, 16. Segundo, Libertad y con un partido menos 15. Luqueño tercero, 12. La pelota para Inés Alfonso, moviendo sobre punta derecha. Alfonso juega, pone la pausita. Está dejando la pelota sobre punta derecha para Domínguez. Domínguez pone más atrás, deja esa pelota para Sosa. El zaguero Sosa puso para Domínguez, pelota mucho más atrás para Servir. En San Justo Guerrero tenemos lo que necesitas para tus construcciones metálicas, distribuidor autorizado, cemento del Yemí, acceso sur, casi perpetuo socorro Ñemby. Vení a divertirte en el Casino Slot del Sol. Podés jugar en nuestro casino online, más de 1000 slots. Estamos en slotdelsolonline.com. En la ciudad de Vileta contamos con zona residencial con salidas rutas importantes, 90 al acceso sur. Contacta al 021-443-600. La loteadora inmobiliaria es su inversión más segura en la vida. 20:30. Van a empezar a jugar Olimpia Sportivo Luqueño con Arturo, con Carlos y todos los compañeros. En Estados Unidos, Major League Soccer, minuto 30 de la primera parte. Inter Miami con Diego Gómez titular. Le está ganando de local 2-0 al Orlando City. La pelota larga sobre punta derecha, corre, viene buscando esa pelota. Franco, pelota en costado. No pasa nada, pensé que era tiro de esquina. Será tiro de portería para 2 de mayo. Tupi, 28 años llenando tu hogar de felicidad. Estamos con información. Informa personal, si tenés Wi-Fi personal te duplicamos todo. Bueno, 3 cambios. 3 cambios en Ameliano. A ver, el 7 primero se va a Zamudio. El 36 también se va de la cancha en Deportivo Ameliano. Martínez. Y el otro es Iván Valdés, el 29. Vamos a ver, el 11, Freddy Vera. Ingresan 21 Elías Sarkis, 11 Freddy Vera y 25 Marcos Benítez. 25 para Benítez. Sí. Muy bien, correcto. Benítez 25, Vera 11 y 21 Sarkis. Los cambios de Pedrito Sarabia. En Casa Grutter tenemos los mejores precios, minoristas y mayoristas. Vení a hacer tu compra grande del mes. En Casa Grutter siempre salís ganando. Con Impago celebremos el Día del Electricista por cada factura de compra hasta el 17 de marzo y seguí tu cupón para el sorteo. Promo válida para comercios adheridos. Bueno, los cambios en Deportivo Ameliano, Francisco. Claro, todos ofensivos para tratar de emparejar la cosa. Aquí gente fresca, en este caso un mixto como Benítez, más enganche que volante de marca. Aparece Sarkis como hombre en punta y aparece Vera para ir por el costado para refrescar el sector donde estaba desempeñándose Alejandro Zamudio. Saque de costado, pertenece a la visita. En Energy, más de 80 estaciones de servicios a nivel país. Energy, energía para el Paraguay que trabaja. Energy, energía, calidad al precio justo. Para instalar tu industria, depósito, fábrica, urbanización, centro industrial de Billete 1 y 2. Comunicate al 413-7000 a Paraguay Inmobiliaria S.A. La pelota para Castro, tiene sobre punto sur, Castro domina. Va con esa pelota, lateral izquierdo de 2 de mayo. Le van a robar esa pelota, vuelve a ganar. Se mete Castro, marcamos el tiempo de juego, Darío. Neumáticos Yokohama, el tiempo de juego 15 minutos. Segunda etapa, Rubilo, Calamas, este es donde se indica Diego Iván. El 2 de mayo le gana Sportivo Ameliano por 1-0. Y su seguro, Chaco. Monumental.
La pelota al medio, tiene Feliu jugando bien. Pelota a media cancha, movió la salida para Caballero, juega para Llano. Este pone sobre punta zurda. La pelota la recibe Cornet sobre mitad de terreno, pone esa pelota larga zona derecha. Y está parando Elías Alfonso, tiene Alfonso. Alfonso movió, jugó para Feliu, levantó. Golpe de cabeza, hay un desvío del zaguero Gutiérrez. Tiro de esquina. Tupi, 28 años llenando tu hogar de felicidad. Tiro de esquina para 2 de mayo. Este domingo 1.100 millones más una Hyundai Corona, Chevrolet Montana más una Lancha, 2.250 millones en premios. En el poder de cambiarse por Emoy. En Universitaria te acompañamos en cada etapa de tu vida. Asociate de forma fácil ingresando a universitaria.com. Completa tus datos. Universitaria, socios de tu vida. Le va a pegar Cornet a esa pelota. Mañana prosigue la fecha con General Caballero Trinidense. Con Shell anda con aire todo el día. Fórmula regular 5.650, Fórmula Super 6.150 guaraníes. El precio bajo, calidad superior. En la UTIC ofrecemos carreras de posgrado presencial como a distancia. Llámanos al 021-590-353. UTIC, Universidad Tecnológica Intercontinental, la Universidad Sin Fronteras. La pelota al medio, Berretina juega la contra. Ameliano, la pelota larga. Va buscando esa pelota Freddy Vera. La pelota zona derecha para Vera. Se mete Freddy. Esta zona punta derecha. Marca en esa zona. Está ganando, no pudo Llano. La pelota para Freddy. Tiene. Está solo. Gira Vera. Vera con esa pelota va marcando bien Domínguez. Qué buena salió Domínguez. Esta zona punta zurda para la visita. Domina al 8. Juega, está dejando cortita para Caballero. Tiene Caballero pegadita en la raya. A ver qué hace con esa pelota. Levantó, tiró. La pelota larga. En la otra zona. Para Alfonso. Le va a pegar Elías. Cuidado. Elías Alfonso tira maga. Bailoteó con esa pelota. Gana fondo de cancha. Va al buscapié. La pelota en la otra zona. Y va llegando Caballero. Cuidado. Insiste. 2 de mayo. Caballero juega Domínguez. Le va a pegar. Le pegó. Tiró. Le pegó mal arriba, Francisco. Y está siendo superior el 2 de mayo. Sí, no solo el gol y no solo se metió atrás. No, también tiene recursos para hacer daño. Empezó a administrar la pelota. Empezó a tocar. Buen momento. Cuando aquí... A ver, está habilitado, corre Sarkis, la pelota de Servín, Francisco. Y valía todo, habilitado Sarkis, sí, valía todo, parecía offside. Los del 2 de mayo levantando la mano, no, valía, estaba en línea, picaba Sarkis. Y aquí, por un mal control de Sarkis, le rebota la pelota, salió Servín. La pelota de Servín, pelota larga, punto derecho corrió. Fuerte esa pelota para Elías Alfonso, saque de costado para Meliano. El comentario Francisco López es una presentación de Quitadol, la marca más recordada de Paraguay. Yo pues Quitadol, la salud tiene apellido Fleming, sistema prepago, avenida Sevillana 1751. Llámanos al 729-6060 Fleming, estilo campo, tu parrilla preferida. Gana el 2 de mayo por 1-0. Juntos llevaremos a Paraguay al Mundial Tokio, sponsor oficial de la selección paraguaya de fútbol. Probaste el pack Fortín, etiqueta negra con pomelo, es paraguayo, sabor único, Fortín. Pásate de salud protegida y obtener beneficios inmediatos. Comunicando 319-0000, salud protegida. Y la pelota sobre punta derecha, pelota para el fondo, viene buscando Feliu. Está dejando cortita sobre mitad de terreno, pelota para Llano, juega para Domínguez y otra vez para Llano. La pelota sobre la derecha, avanza la visita con Feliu. Amaga bien por mitad de terreno, jugó para Domínguez, otra vez Feliu, toca la pelota, la visita. A ver, tira Domínguez, que bien salió, pelota limpia. Sale, ganó, correr. Hay peligro, juega punta sur para Castro, busca el segundo. A ver, Castro ganó, Castro tiene, juega, tiró, tapó el arquero, Cristóforo Francisco. Clarita la acción aquí, Castro sigue en ataque ahora, prosigue. Tiene Castro, jugó, amagó, le pegó, corre, otra vez remata de arco, sí, Francisco. 3 por 3 veces se ha salvado aquí Ameliano, cerquita del segundo, allí Castro llegando, tapó abajo, tapada de gol de Cristóforo abajo donde dolía en esa, salió muy bien de contra el 2 de mayo, llegó de manera peligroso. La pelota al fondo, sí señor, sale buscando esa pelota para dejando cortita por media cancha, repito, 2 de mayo gana el partido por 1-0. En Argentina 30 del primer tiempo, Atlético Tucumán y Vélez van empatando 0-0 en la visita. Está jugando Claudio Aquino, suplente José Florentín. A las 20:30 van a empezar a jugar Olimpia con Sportivo Luqueño en Sajonia. Cantabria se expertos en pisos cerámicos y porcelanato, 60 modelos en ofertas permanentes. Consultas al 0972-555-333. Chales de Gol 2034 Asunción. Crystal House, expertos en la colocación de vidrios templados de pH laminados y más. Síguenos en Facebook e Instagram, Crystal House. Más de 49 años cristalizando sueños. Cerquita del minuto 20. Fútbol argentino, 15 de la primera parte. Independiente y Argentino se van empatando sin goles. En el equipo local está jugando Gabriel Ábalos en la visita. Suplente los paraguayos, Juan José Cardoso y Ariel Gamarra. La pelota larga va buscando Sarkis, llega primero Caballero. La marca del gol, del que hizo el gol justamente 2 de mayo el zaguero. La pelota por arriba, golpe de cabeza, gana Domínguez. Está dejando cortita para Llano. La pelota de Llano juega bien. Qué pelota, domina bien, se mete bien. Corneta y peligro buscando el segundo. A ver, ganó correr. Amagó, se metió. Marca en esa zona Patiño. El capitán de Ameliano. La pelota de Patiño juega sobre punta derecha. Marcamos el tiempo de juego. Neumáticos Yokohama, el tiempo de juego 20 minutos. Segunda etapa Rubilo, que las más son de Cecilia, Diego y vamos.
de mayo. Le gana Ameliano por 1-0. Eso seguro, Chaco. Mañana prosigue la fecha con General Caballero Trinidense. Utiliza el mortero con elevación Zika o el 105. Repara tu pared en solo 2 a 3 horas. Tu casa con Zika queda bien. En el Sol Seguro solicita tu póliza de seguro al 021-236-3000 o ingresa al solseguro.com.py. El Sol Seguro siempre te acompaña. La pelota para Castro. Domina. Castro tiene. Juega bien. Pelota sobre mitad del terreno. Moviendo esa pelota para correr. Se va a escapar sobre punta zurda. Amaga, se mete. Pelota encostando. No pasó nada. Y corresponde tiro de portería para Ameliano. Que hay que decir, está allí metido en su terreno el conjunto de Ameliano. Parece el 2 de mayo el que tiene uno más. No se anima, no toma protagonismo. Reitero, Ameliano está con uno más y no se nota. La pelota sobre la punta derecha juega. Está dejando cortita, mitad de terreno. Tiene Patiño. Sí te escuchamos, Darío. Yogur con cereales La Pradera, encontrarlos en todos los puntos de venta del país. La Pradera, lo mejor en lácteos. En un mundo lleno de desconfianza donde dejamos de creer, Santa Elena te acompaña en reuniones de familia, fútbol y asado. Santa Elena, recuperemos la confianza. Señoras y señores, está ganando. Acá en Villaliza gana 2 de mayo por 1-0 Ameliano. El balón por Remedio. Va saliendo en esa zona. Tiene buscando la pelota suavecita. A ver, Sarque, pero va a perder esa pelota. La tiene Dodengue, juega para Elías Alfonso. La pelota sobre punta derecha. Pica la pelota Alfonso. Alfonso dejó cortita. Pelota sobre la derecha. Será saque de costado. A ver qué indica el árbitro Yacarro Juliadosa. Y pertenece al equipo visitante. En Chile, 25 segundo tiempo. Palestino, rival de Nacional este martes en Copa Libertadores. Ahora y con 5 titulares en campo. Entre ellos, Junior Marabel. De local cae 1-0 ante la U Católica. Sí, señor. El martes, precisamente Nacional, Palestino, Defensores del Chaco. Fase 3, 21:30. Recupera la Z, hombre, no multivitamínico para sentirte más fuerte, más sano, lograr lo que te propongas. Recupera la Z, hombre, calidad pasa. Testeado, comprobado, probado, llenato para ella con 8 erizos y cortes parrilleros de pizza o pizza calidad desde su origen. La pelota, la marca de Sosa, pelota al costado, lateral, a ver qué dice el árbitro. Pertenece a Deportivo Ameliano. Gol paraguayo en Chile. Arnaldo Castillo marcó a los 14 del segundo tiempo para O'Higgins, que le gana de local 2-1 a Everton. Bueno, es para Ameliano, perdón, para 2 de mayo, dice el árbitro. Bueno, se equivoca acá. Ahora sí saque de costado para la visita. Cuando necesitas materiales de construcción, recordá que la solución es Ferro Parecea. Ferro Parecea, 42 años ayudándote a realizar tus proyectos. Trae tu vehículo a Erimar, maximizarlo con los mejores accesorios de las mejores marcas. Erimar, lo que la fábrica no te dio. La pelota por Remedio. Movió Caballero, juega sobre punta zurda para Elías Alfonso, buscando el segundo 2 de mayo. A ver, Alfonso. Alfonso tiene, levantó esa pelota larga a la otra zona para correr. Llega primero esa pelota, tiene que correr. Baja bien, pelota suavecita, dejando por Remedio. Le va recibiendo pelota a fondo para Castro. Tiene Castro, domina bien para la visita. Va por media cancha, no la pueden parar. Está en esa zona del campo de juego. Moviendo sobre punta derecha para Feliu. Le va a pegar Feliu esa pelota, juega ras del piso. Dejó sobre punta derecha para Lía. Viene buscando Alfonso, le pegó, tiró. Levanta. ¿Dónde fue esa pelota, Francisco López? Demasiado pasado buscándolo a Caballero. En el segundo palo sale Ameliano. Despacio, parece que está ganando el partido Ameliano por la actitud que tiene, pero en realidad está uno abajo y un cambio abajo en la velocidad también. Cuando imprime 2 de mayo velocidad, cuando pasa a mitad de cancha, hay una diferencia allí de velocidad. La visita gana el partido por 1-0. Centro de Materiales Santa Rosa, ferretería, todo para el profesional. Teléfono 01718-30-008, Ruta Coronel Franco, Primavera Concepción. Con las motos Kento tenés más servicios oficiales, más repuestos y más valor de reventa. Avanza siempre con Kento. Sarkis. Le bajaron esa pelota y le pegó mal, Francisco. Terminó en el estacionamiento esa pelota, allí detrás de uno de los arcos. La pelota para el fondo, ubica a Sarmini, le va a pegar a esa pelota sobre el 20 y 30, van a empezar a jugar Olimpia con Luqueño, con Arturo Carros y todos los compañeros. Unisal C Central España 330 San Lorenzo, Pilares en Ambareque, Peteta, Agua Coronel Oviedo, Villarrica, Caguazú, Ciudad del Este, Carapejo y Pilar. Unisal, desde Los Viñedos de Lamas en Mendoza, cada copa es un brindis por la amistad. Contactos al 0994603-777. Seguinos en Instagram, @Frutos de los Andes, Beiria. Le pegó larga Sarmini esa pelota, mitad del terreno, golpe de cabeza, marca Gutiérrez, pelota por media cancha, tiene Sarques, domina, juega punta derecha para el Perú, pelota al fondo. A ver qué dice el árbitro, saque de costado para la visita. Entonces Barber Servicio de Corte y Barbería de primer nivel. Conoce más en Instagram como @Entonces Barber Oficial. En Rumbo se adquiriendo, renovando tu póliza seguro vehicular. Llevas una póliza seguro hogar por 1 año. Rumbo se de seguro 63 años, protegiendo tu futuro siempre. Mañana prosigue la fecha 8 con General Caballero Trinidense. 18 horas para el arranque de ese compromiso. Necesitas plata, te damos más por tus artículos de valor. Tenés 52 locales para tu mayor comodidad. La plata es justo lo que necesitas. Pollos frescos y congelados, ventas al por mayor y menor en el abasto no te bloquea. Pollos Amanecer
Almacenes Granjeros Campo 9. 2 de mayo, gana el partido por 1-0. Aprovechar el ahorrazo supermayorista con tarjetas de créditos de bancos y cooperativas. Ingresa a nuestras redes sociales, @el ahorrazo supermayorista y entérate los aliados. Prepárate para un futuro lleno de oportunidades. 45.000 atenciones médicas al año. Escrito al 021-729-4600. Uninorte número 1 en calidad, ciencia y cultura. La pelota por remedio. A ver, la tiene, juega esa pelota. Franco dejó cortita pelota, zona derecha. A ver, la tiene, pica, no pasó nada. Pelota para el fondo. Marcamos el tiempo de juego. Neumáticos Yokohama, el tiempo de juego 25 minutos. Segunda etapa Rubilo, acá en el más extensión de Diego Iván. 2 de mayo, gana el partido por 1-0. Eso seguro, Chaco. La pelota al aire al fondo, corrió Freddy Vera, gana. Marca Castro, pelota suavecita. Se fue esa pelota, se fue nomás. Tiro de esquina. Tupi, 28 años llenando tu hogar de felicidad. Tiro de esquina para Meliano. 4 días de mega descuentos en Punto Farma, hasta 60% de descuento en artículos seleccionados hasta agotar stock, porque en Punto Farma cuidamos tu salud, tu belleza y tu economía. Los calzados Michelin están probados para el rendimiento más extremo, conocidos mundialmente por su calidad y resistencia. Distribuye la Costa SR. Le va a pegar el lateral derecho Franco. Le va a pegar esa pelota, tiro de esquina. El árbitro Giancarlo Julia Dosa va a autorizar. Es una pelota peligrosa. Repito, en el sector del 2 de mayo de Pedro Juan Caballero. Ubica y le pega esa pelota Franco. En Bristol aprovecha los descuentos increíbles en televisores y celulares en todas las marcas y modelos. Bristol, la mejor casa de electrodomésticos del país. Por el mes de la Semana Santa, la promo como tal vuelve comprando 3 cubiertas, te llevas una gratis. Visítanos en Chacomer, Casa Central, 4 Mojones y todas las sucursales del país. La pelota larga arriba, tiene Paredes, pierde ahora esa pelota dejando cortita para Llano. Avanza 2 de mayo, dejó esa pelota para el 8 Domínguez. Domínguez tiene, juega larga arriba. Se mete bien, ganó Nías Alfonso, primero llega en esa zona, Maíz no pasó nada. Ganó Alfonso, cuidado. Segundo no, Alfonso tiene, Alfonso juega al medio, está. Tiró, gol. Cornet, gol. Del 2 de mayo de Pedro Juan, que jugada rápida. Una jugada de contra. Tremendo cómo salió el equipo Pedro Juanino. Una pelota rápida en zona derecha. Jugando de contra. Se iba el Sportivo Meliano buscando el empate. Pero toda la hizo Nías Alfonso. ¡Qué bien se escapó Alfonso Nías! Encaró. Se mete buscando el compañero. ¡Qué bien define Correr! Al poste derecho. En la definición de Correr. Repito, poste derecho. ¡Qué triunfo! ¡Qué triunfo está logrando 2 de mayo acá en Villaliza! Y va trepando por ahora arriba, en la cima por ahora, el 2 de mayo de Pedro Juan. Y está logrando una victoria en condición de visitante y por primera vez en el campeonato. ¿Sabe cómo está la cosa? 2 de mayo le gana a Meliano por 2-0. Y el gallo norteño, sí, canta fuerte en el campeonato Apertura. En una jugada rápida donde Domínguez recupera en su terreno, manda un balón largo para que pique Elías Alfonso, para que corra Alfonso y vaya a disputar esa pelota. Error en la marca, en esa pelota termina pasándose el central. Allí no puede, no hay falta y termina ganando casi hasta línea de fondo Alfonso, que cuando llega se le cierra el arco, obviamente, ¿qué hace? La abre para que llegaba atropellando control y después definición de zurda para él, nada que hacer para el portero, no tenía a nadie para pedir ayuda allí, el portero Cristóforo, no retrocedió ningún defensor, se quedó solito contra Mortal del 2 de mayo, que lo gana ahora en la cima de la Apertura, sí, lo gana por 2-0 aquí en Villaliza. Momento del gol. 27 minutos, segunda etapa. El 2 de mayo está ganando el partido por 2-0. El comentario de Francisco López es una presentación de Quitadol, la marca más recordada de Paraguay. Yo pues supe Quitadol, la salud tiene apellido Fleming, sistema prepago, Avenida Subellana 1751. Llámenos al 729-6060 Fleming. Estilo campo, tu parrilla preferida. La visita gana por 2-0. Es momento de unirnos para alentar cada jugada a Tokio. Prende tu pasión por el fútbol. Probaste el pack Fortinet, etiqueta negra con pomelo. Es para cuatro sabor único Sporting. Pásate y hazlo protegido. Tiene beneficios inmediatos. Comunicate al 319-0000. Salud protegida. Cerquita del minuto 30. Informa personal. Si tenés Wi-Fi personal, te duplicamos todo. Para repasar la tabla, 2 de mayo, puntero 16. Libertad con un partido menos 15. Luqueño también con un juego menos 12. 11 para Guaraní. Cerro Porteño, Ameliano. Olimpia, séptimo 10. La pelota al fondo le va a pegar Servini. Repito, la visita. Está ganando el compromiso aquí en Villaliza. 2-0, Francisco. Gana por 2-0. Su primer triunfo fuera de casa.
Y qué momento del 2 de mayo. El equipo revelación de la apertura hasta aquí. La pelota sobre punta derecha. Saque de costado para Emiliano. 1000 empeños, venta, reloj, joyas de oro y plata, empeño, mejor cotización, solamente casi profesor Cabral Concepción, 1000 empeños. Ya mismo aclarazo y pasa por uno de los salones de ventas de la cooperativa Shortitz y no te olvides del auténtico choriqueso Shortitz con la garantía de la cooperativa Shortitz. Darío, marcamos el tiempo. Neumáticos Yokohama, el tiempo de juego 30 minutos, segunda etapa Rubilo, acá la sección de Diego y Bam. O de mayo le gana Emiliano por 2-0. Eso seguro, Chaco. Diego, Sí, señor. el ambiente no ha cambiado, Víctor Villalba, con relación a esto, vos que estás abajo, con lo que hice con Damián aquí. Mucho más se esperaba, repito, puede cooperar el estadio, la distancia que tiene este estadio de Luque y tampoco la presencia del público de Olimpia, Víctor, ¿eh? Así es, Arturo, todavía sigue siendo escaso el movimiento, no hay filas importantes aún en el acceso al público. Veremos, quedan todavía 50 minutos, pero por ahora sigue siendo poco el movimiento para lo que uno espera de un partido entre Olimpia y Deportivo Luque. ¿Directivo, dirigente, no hay nadie? Directivos vi que van entrando a la zona restringida ya del lado de Olimpia, imagino que están en los alrededores de vestuarios, lo mismo del lado del Deportivo Luqueño. Hoy recordamos que a partir de este momento oficialmente ya es presidente Rodrigo Nogués, así que hoy es su debut oficial como presidente de Olimpia, ya que la asamblea terminó en el transcurso de la fiesta. Muy bien, seguimos esperando entonces por el partido que va a arrancar 20 y 30 ustedes. Correcto, la pelota larga, marca el zaguero Sosa, pelota sobre la punta derecha, está corriendo Ganavi, pelota media cancha para Benítez, tiene Marco Benítez para Emiliano, jugó para Sarque, domina, se mete bien sobre mitad de terreno, mueve en zurda, está dejando para el Pino Contreras, movió, cobeado con esta, no pudo, Paredes, va la marca, pelota sobre la derecha, va la contra, a ver, la tiene Elías Alfonso, pierde ahora, gana Contreras, Alberto Contreras, el Pino levantó para Emiliano, pelota larga, será tiro de esquina, marca Sosa, tiro de esquina para el equipo local. Tupi, 28 años llenando tu hogar de felicidad. Señoras y señores, tiro de esquina para Deportivo Emiliano. Este verano probablemente no puedas hacer todo y las cinefiestas en la piscina a bailar, pero hagas lo que hagas, usa control, Film Feel. Cerámica Itagua, su casa para toda la vida, desde el piso hasta el techo, solo de Cerámica Itagua. Ventas al 607-151. Cerámica Itagua, 100% pasión. Y le va a pegar a esa pelota Franco, es un tiro de esquina, levanta el brazo derecho, el lateral derecho de Emiliano. El árbitro va a autorizar ya Carlos Juliadoso, repito, Emiliano está perdiendo, gana 2 de mayo, otro tiro de esquina, la marca del zaguero Sosa y otra vez para Deportivo Emiliano. Tupi, 28 años llenando tu hogar de felicidad. Ahora cae al piso, el zaguero, la pelota fue a la pancita o al pecho, Francisco, la panza. En la panza, sí, terminó poniendo la panza allí para evitar el paso del balón. Bueno, y ahora el partido parado. Muy bien, otra vez el tiro de esquina para Emiliano. Precios mayoristas a partir de 3 unidades. Sargento Silva entre Defensores del Chaco y Julio Miranda Cueto. Comercial Economía de San Lorenzo, el campeón de los precios bajos. Elegimos calidad, elegimos lo mejor. San Isidro y Claucola, acompañando siempre tus grandes proyectos y construcciones. A las 20:30, Olimpia con Sportivo Luqueño, con Arturo Carlos y los compañeros. Saca tiro de esquina. Le pega esa pelota, Franco le pegó para Emiliano. Golpe de cabeza. La marca del jugador Sosa. Pelota suavecita, esta es mía. Dice Servín, Carlos, atrapa esa pelota. Más de 25 años junto a la mejor atención y calidad en todas sus estaciones de servicio. Grupo Crisma, tu preferencia, nuestra fortaleza. La Caja Mutual vuelve a clases con vos y te regala una mochila. Tenés 4 opciones para llevarte la mochila. Más información, redes sociales de la Caja Mutual. 2 de mayo, le gana Emiliano por 2-0. Disfruta Lactolanda, disfruta los yogures más ricos, enteros descremados, sin lactosa, diversos sabores y presentaciones. Lactolanda, el Paraguay que prefiere la salud de cada día. Suben los descuentos en Summer Sale de Luomo, hasta 50% de descuento en prendas de temporada. Válido hasta el 15 de marzo. Seguimos en redes sociales, @LuomoBY. Felipe Jiménez, el técnico, prepara otro cambio. Heladera Cala, 210 litros, 2 puertas con spinner de agua en cuota, 248.000 guaraníes. Puedes financiarlo con tarjetas de bancos aliados. Electroman, mejorando tu calidad de vida. Los domingos son de Pechugón. Sorpresa, todo llevando tu pollo Pechugón de tu pollería o roticería preferida. Pechugón, deliciosamente natural. Va a ingresar el 5, volante Ramírez, volante central del 5, Ramírez va a pisar la cancha en 2 de mayo de Perú, Juan. En Italia se terminó el compromiso. Torino, Fiorentina empataron 0-0 en el equipo local. Fue titular y cambió en el arranque del segundo tiempo Antonio Toni Sanabria. La pelota para Sarque, levanta el centro, pelota larga, golpe de cabeza, marcó Barreto, pelota suavecita para Benítez, ataca Emiliano. Ingresa a www.puesto.le, apostar a ganarlo, cambia todo. Renovate haciendo ese viaje deseado con tu tarjeta de crédito Banco. Paga tu viaje soñado hasta en 18 cuotas sin intereses. Banco crece desde la raíz. La pelota Domínguez, le pegó tiro, qué pelota le pone a Elías Alfonso y otra vez juega la contra. Se mete el 7, a ver, marca Maíz, pelota suavecita, se abrió, tiene Elías Alfonso, sigue, le va a colocar o no, le puede pegar al arco. A ver, el 7 amagó, se metió, ya está dentro del área, la pelota de Elías Alfonso remató, lo hace rebotar un hombre de Emiliano, pelota de cancha para Benítez. Descuentos exclusivos en Farmacia Catedral, hasta 50% en productos seleccionados. Contigo, Mone, 15% de descuento en tus compras. En Farmacia Catedral,
amamos cuidarte. Llena tu verano de ahorros con Copetrol. Carga la calidad siempre en precios más bajos, hasta 1.250 en nafta y 610 guaraníes en diésel. Copetrol, vamos. La pelota, la marca de Sosa. Pelota para el fondo, revienta. Pelota mitad de terreno para 2 de mayo. Encara la ruta como un pro con la pickup Jean 4x4 en su versión automática, $29.990. Escribinos al 021-519.000 con el respaldo de Chacomer Automotores. Mira los partidos nacionales e internacionales con tu hierba Pajarito Premium y Suave. Hierba mate, Pajarito, cultura y sabor en un sorbo de tradición. Marcamos el tiempo, Darío. Neumáticos Yokohama y el tiempo de juego 35 minutos. Segunda etapa Rubilo. A ganar más este y vamos. El 2 de mayo gana el partido por 2-0. Y su seguro, Chaco. Estamos con la información. Informa personal. Si tenés Wi-Fi personal, te duplicamos todo. Se va Llano el 29, ingresa el 5. Ramírez en la visita, Francisco. Está cansado Llano de buen partido. Mucha claridad para Llano en el manejo de la pelota. Señoras y señores, acá corresponde tiro libre para Meliano. En Estados Unidos, entre tiempo del compromiso, Inter Miami de local está goleando 3-0 al Orlando City en el equipo local. Está jugando Diego Gómez. La pelota de Franco le pegó, pelota larga al fondo, dejó correr Servín. Tiro de portería para la visita. En San Justo y Oro tenemos lo que necesitas para tu construcción en metálicas, distribuidor autorizado, cemento de Limi, acceso surcas y perpetuo socorro Niembe. Vení a divertirte en el Casino Slot del Sol. Estamos contigo hace 20 años. Tenemos máquinas de última generación, karaoke y más. Estamos en el Shopping del Sol. Mañana se... No. Continúa la fecha, no se cierra. Continúa con General Caballero Trinidense. En la ciudad de Villeta contamos con zona residencial con salida a rutas importantes. No hay tal acceso sur. Contacta al 021-443-600. La lotadora inmobiliaria es su inversión más segura en la vida. En Casa Grutter tenemos los mejores precios minoristas y mayoristas. Vení a hacer tu compra grande del mes. En Casa Grutter siempre salís ganando. Señoras y señores, gana 2 de mayo el partido por 2-0. Con Impaco celebremos el Día del Electricista por cada factura de compra hasta el 17 de marzo. Exigí tu cupón para el sorteo. Promo válido para comercios adheridos. En Energy, más de 80 estaciones de servicios a nivel país. Energía para el Paraguay que trabaja. Energía, calidad al precio justo. El próximo lunes sí se cierra con Tacuarí, Sudamérica, 19:30 en cancha de Nacional. El comentario de Francisco López es una presentación de Quitadol, la marca más recordada de Paraguay. Yo presumo Quitadol. La salud tiene apellido Fleming, sistema prepago, Benito Sevilla 1751. Llámanos al 729-6060 Fleming, estilo campo, tu parrilla preferida. La pelota para el fondo, va buscando lentamente Carlos Servín, el portero visitante. Traslada esa pelota dentro de su área. A ver, le va a pegar, va a levantar esa pelota o no. Va con el brazo, amaga, va saliendo por el fondo. Repito, lentamente va al trocecito Servín. Le va a pegar a esa pelota, algo le dice en el camino Freddy Vera, el delantero de Ameliano. Pelota para el fondo para la visita. Juntos llevaremos a Paraguay el Mundial Tokio, sponsor oficial de la selección paraguaya de fútbol. Probaste el pack Fortinet etiqueta negra con pomelo de paraguayos sabor único Sporting. Pasatilla Salud Protegida, tener beneficios inmediatos. Comunicate al 319-0000. Salud Protegida. Recordando que fue postergado el partido Nacional Libertad porque el Trico juega la Copa el martes frente a Palestino. Para instalar tu industria de depósitos, fábrica, urbanización, centro industrial de billete 1 y 2, comunicate al 413-7000 a Paraguay Inmobiliaria S.A. Este domingo 1.100 millones más una Hyundai Kona, una Chevrolet Montana más una Lancha, 2.250 millones en premios. En el poder de cambiarse por Emoy. Y en este momento, como todo el partido, hay que decirlo, tiene controlado el 2 de mayo. Aquí en un partido donde intenta Ameliano sin idea, sin la profundidad, sin encontrar el hueco, como en todo el partido. La pelota por el medio, va saliendo el 5 Ramírez, juega sobre punta zurda, pelota al costado en esa zona del campo de juego y será saque de manos para la visita. En Universitario diseñamos productos financieros, beneficios sociales que te harán cumplir tus objetivos. Llámanos al 517-0000. Universitario, socios de tu vida. Con Shell anda con aire todo el día, fórmula regular 5.650, fórmula super 6.150 guaraníes. Sea el precio bajo, calidad superior. 20-30 con Arturo Carlos, los compañeros para Olimpia Sportivo Luqueño. Inscríbete en la UTIC, contamos con 26 acreditaciones otorgadas por la ANES. Ingresa a utic.tu.py, UTIC Universidad Tecnológica Intercontinental, la Universidad Sin Fronteras. Cantabria S.A., expertos en pisos cerámicos y porcelanatos, 60 modelos en ofertas permanentes. Consultas al 0972-555-333. Chales de Cor 2034, Asunción. La pelota sobre punta derecha, domina Feliu, le va a pegar esa pelota, Feliu juega suavecita, pelota para el fondo. Está recibiendo Sosa, la pelota del zaguero, amaga Sosa tiene para el 2 de mayo. Va a levantar esa pelota, levantó, se equivocó, pelota larga a la otra zona, va dejando correr Cristóforo. La pelota lentamente para el portero de Ameliano. Crystal House, expertos en la colocación de vidrios templados, de VH laminados y más. Síguenos en Facebook e Instagram. Crystal House, más de 49 años cristalizando sueños. Olvídate de los metales oxidados, aplicar convertidor y dejarlos como nuevos. Impermeabilizar, repararse ya y proteger tu casa con Zika queda bien. El balón por remedio para el Piro Contreras. Está pisando la pelota el Piro, juega pelota por mitad del terreno. Juega esa pelota para el fondo para Feliu. Moviendo esa pelota, la pelota suavecita para Ramírez. Ramírez, el volante, juega bien. Y está dejando para Domínguez. Amaga Gutiérrez, pelota suavecita a un costado. Y es lateral para el Sportivo Ameliano.
Argentina entre tiempos del compromiso. Atlético Tucumán y Vélez están empatando sin goles en la visita. Está jugando titular Claudio Aquino, en la banca José Florentín. Darío, marcamos el tiempo de juego. Neumáticos Yokohama, el tiempo de juego 40 minutos. Segunda etapa Rubilo, Calarmas extensión de Diego Iván. Gana el 2 de mayo, le gana Meliano por 2-0. Hizo seguro, Chaco. Gerardo, por ahora queda como único puntero el equipo Pedro Juanino, ¿es así? Sí, señor, así es, con 16. Libertad con un partido menos 15. Luqueño juega en instantes 12, 11. Guaraní, Luqueño, Emeliano. Olimpia está séptimo con 10. Ubica la pelota Servini, lentamente le va a pegar a esa pelota Carlos Servini. Le pegó, tiró pelotazo largo arriba. Está en territorio de Emeliano, pelota larga arriba. No podía Gutiérrez, está respecando esa pelota por el medio. A ver, Rotines juega bien Feliu. Está amagando lateral derecho Feliu. Juega pelota por el fondo para Sosa. Sosa tiene, levantó, tiró pelota y se va a equivocar. Tiene Mae, ahora para Emeliano. Pelota arriba, en mitad del terreno, sale buscando Sosa. Va colocando esa pelota sobre punta derecha, tiene Domínguez. Recibe el 8 Domínguez. Domínguez juega bien, dejó pelota al fondo, falta ahora. Pita el árbitro y es tiro libre para 2 de mayo. Crystal House, expertos en la colocación de vidrios templados de Bachena, mirados y más. Síguenos en Facebook e Instagram. Crystal House, más de 49 años cristalizando sueños. Olvídate los metales oxidados, aplica convertidores y dejarlos como nuevos. Impermeabilizar, repararse y ya protege tu casa con Zika, queda bien. De a poquito termina el partido, Francisco. Sí, y no encuentra respuestas a Emeliano, hay que decir. Lo tiene controlado el 2 de mayo. Acá, señoras y señores, tiro libre para la visita. En el Sol Seguro solicita tu póliza seguro al 021-236-3000 o ingresa al solseguro.com.py. El Sol Seguro siempre te acompaña. Yogur con cereales La Pradera, encontrarlos en todos los puntos de ventas del país. La Pradera, lo mejor en lácteos. La pelota larga de Cristóforo. Pelota larga por arriba, por elevación. Corrió, ganó Barreto, juega suavecita al piso. Atrapa esa pelota Servini. Lentamente juega Servini. Va para el fondo. Le va a pegar el portero Pedro Juanino. Después estamos con los compañeros, con Arturo, Carlos Quince, con todos los muchachos. Para Olimpia, con Sportivo Luqueño. En un mundo lleno de desconfianza donde dejamos de creer, Santa Elena te acompaña en reuniones de familia, fútbol y asado. Santa Elena, recuperemos la confianza. Recupera el aceite hombre nuevo multivitamínico para sentirte más fuerte, más sano y lograr lo que te propongas. Recupera el aceite hombre calidad papasa. Saque de costado sobre punta sur, pertenece al equipo de Emeliano. Testado, comprobado y probado, llena tu partida con los chorizos y cortes parrilleros de oficio. Oficio calidad desde su origen. Cuando necesitas materiales de construcción, recuerda que la solución es Ferropar S.A. 42 años ayudándote a realizar tus proyectos. La pelota larga sobre punta derecha, va parando esa pelota Freddy Vera, corre Vera con la pelota, marcó Ramírez, sale otra vez para Vera, va por el piso, comete falta Ramírez, tiro libre, punta derecha para Emeliano. Todos los accesorios que siempre quisiste los encontrás en Erimar, alarmas polarizados y mucho más. Erimar, lo que la fábrica no te dio. Centro Materiales Santa Rosa, ferretería, todo para el profesional. Teléfono 0978-30-008. Ruta Coronel Franco, Primavera, Concepción. Tiro libre, punta derecha, corresponde al equipo del Sportivo Emeliano. 42 con 40 de la etapa final. Con las motos Kenton tenés más servicios oficiales, más repuestos y más valor. De repente avanza siempre con Kenton. Universidad San Lorenzo te ofrece carreras acreditadas por la ANES. Bioquímica, contabilidad, derecho y otras carreras. Llámanos al 235-8000 Urizal. Está logrando su primera victoria en condición de visitante. Gran campaña de Felipe Jiménez, el técnico, el 2 de mayo. Está llegando a 16 puntos en la tabla. Acá tiro libre, punta derecha. Corresponde a Emeliano. El árbitro va a autorizar. Giancarlo Juliadoso, la pelota punta derecha para Vera. Le pegó, tiró. Golpe de cabeza, marca Ramírez. Pelota de cancha. Brindemos por la amistad que verdura con un delicioso vino Álamos. Importa distribuye en Paraguay, Frutos de los Andes. Seguinos en Instagram, @Frutos de los Andes, BY. Entonces, Barber Servicio de Corte y Barbería primer nivel. Conoce más en Instagram como @Joseph Barber Oficial. La pelota la razón a punta derecha, insiste, juega Emeliano, se manda por arriba, se defiende y juega de contra. El 2 de mayo, la pelota larga sobre punta derecha. A ver, pifió, ganó, juega esa pelota, Feliu. La pelota larga sobre punta derecha. Está llegando esa pelota Freddy Vera. Le va a pegar para Emeliano, juega, pelota suavecita la marca. Está dejando corriendo el Piro Contreras. Otra vez para Vera, le pegó, tiró, dejó correr Servín. Será tiro de portería. En Rumbo CSA, adquiriendo, renovando tu póliza seguro vehicular. Llevas una póliza seguro ver por un año. Rumbo CSA de seguro 63 años protegiendo tu futuro siempre. La Plata Empeños, la primera casa de empeños del país con certificación internacional ISO 9001. Ingresa a laplata.com.py. Minuto 44 del segundo tiempo. Pollos frescos y congelados, ventas al por mayor y menor en el abasto norte. Bloquea pollos Amanecer de Granjero Campo 9. Compra a precio mayorista en el ahorro. Encontraste todo lo que buscas a precios bajos y gran variedad. Estamos en el mercado San Lorenzo y Capiatá Thompson. Le va a pegar esa pelota a Servini. Le pega esa pelota. Así lo hace. La pelota larga por arriba. Mitad de terreno. El golpe de cabeza marca. Se metía Alfonso. No podía Gutiérrez. Gana otra vez Alfonso. Cuidado con Elías. Buscando el tercero. Corrió. Sigue. Cayó. ¿Qué pasó, Francisco, con Elías Alfonso? Se tiró Elías Alfonso queriendo vender un supuesto penal, pero no. Estaba cerca. Juliadosa le dijo, levántese. Eso no compró.
La pelota al fondo, tiro de portería para Ameliano. 4 días mega descuentos en Punto Farma, hasta 60% de descuento en artículos seleccionados hasta agotar stock, porque en Punto Farma cuidamos tu salud, tu belleza y tu economía. Prepárate para un futuro lleno de oportunidades. Profesores altamente calificados. Inscribite al 021-729-4600. Uninorte número 1 en calidad, ciencia y cultura. A ver, Darío, marcamos el tiempo. Neumáticos Yoko, llama el tiempo de juego. Tiempo cumplido, 45 minutos. Segunda etapa, Rubilo. Ganar más excesos de este sin ya digo y vamos. 2 de mayo, le gana Ameliano por 2-0. Listo, seguro, Chaco. Se van a jugar 3 minutos más a este segundo tiempo. Los calzones Michelin están probados para el rendimiento más extremo, conocidos mundialmente por su calidad y resistencia. Distribuye la Costa SRL. En Bristol aprovechar los descuentos increíbles en televisores y celulares en todas las marcas y modelos. Bristol, la mejor casa electrodomésticos del La país. pelota larga, punta derecha para Elías Alfonso. Cuidado con esta, buscando el tercero. Alfonso pide Feliu. Alfonso tira, levantó, rebotó en Paredes. Pelota, vuelve a ganar Paredes. Tiene el lateral izquierdo de Ameliano. Ganó en esa zona. Juega pelota para el fondo para Gutiérrez. Por el mes de la Semana Santa, la promo Combo Hotel vuelve comprando 3 cubiertas, te llevas una gratis. Visítanos en Sacomer Casa Central, 4 mejores y todas las sucursales del país. Con la misión de ofertas en todos los supermercados Stock y Stock Express. El 26 en el 2 de mayo, ¿quién es Gerardo? El 26 en el 2 de mayo, te digo, Diego, dame un segundito. El 26 es Ulises Coronel. Correcto, muy bien. Coronel está para ingresar. Coronel acá. Juliadosa pita falta. Tiro libre para la visita. Mil empeños, venta relojes de oro y plata, empeño, mejor cotización, Sarmiento, casi profesor Cabral, Concepción, Mil empeños. Sí, aclaramos, hoy le aplicamos una costilla, un guisacho con la mejor carne 100% chaqueña, Shorty Beef, con la garantía de la cooperativa Shorty. Estamos con información. Informa personal, si tenés Wi-Fi personal, te duplicamos todo. Bueno, muy bien. Coronel va a pisar la cancha, se va Castro, el lateral izquierdo de la visita. Este verano probablemente no puedas hacer todo, ir al cine, fiestas en la piscina, bailar, pero hagas lo que hagas, usa Control Film Feel. Cerámica y Agua, su casa para toda la vida, desde el piso hasta el techo, solo de Cerámica y Agua, ventas al 607-151. Cerámica y Agua, 100% pasión. Ya termina el partido acá en Bellaliza. Gran triunfo del equipo visitante. Está logrando, repito, lo dijo Francisco, su primera victoria en condición de visitante el 2 de mayo. La pelota sobre punta zurda. A ver, tiene, juega en esa zona. Se manda por arriba, marca. Patiño tiene para Ameliano. Le pegó, tiró pelota por medio de cancha. No pudo Benítez. Está ganando, se metía a correr. La pelota para el fondo sobre punta zurda. Tiene en esa zona Paredes. Amaga para Ameliano. Juega, movió la salida para Gutiérrez. Lunes a sábados de 5 a 20 horas y domingos de 5 a 13 horas. Sargento Silva entre defensores del Chaco y Julián Miranda. Cuento comercial, economía, San Lorenzo, el campeón de los precios bajos. Elegimos calidad, elegimos lo mejor. San Isidro y Clacol, acompañando siempre tus grandes proyectos y construcciones. Después se vienen los compañeros desde Sajonia con Arturo Carrosquilla, los compañeros para Olimpia Sportivo Luqueño. Más de 25 años junto a la mejor atención y calidad en todas sus estaciones de servicios. Grupo Crisma, tu preferencia, nuestra fortaleza. La Caja Mutual vuelve a clases con vos y te regala una mochila. Tenés 4 opciones para llevarte la mochila. Más información en redes sociales de la Caja Mutual. La pelota por media cancha. Va saliendo el 5 Ramírez. Sale bien. Limpita con esa pelota. Va al volante. La pelota de Ramírez. Ramírez tiene. Ya está en territorio de Ameliano. Juega esa pelota. Movió de primera para correr de compañero. Juega la pelota sobre mitad de terreno. La pelota para el 5. Juega pelota larga al fondo. Se equivocó Ramírez. Se la saque de costado para Ameliano. Con Lactolanda hay una variedad de productos, leches, yogures, quesos, postres y mucho más. Lactolanda, sabor que el Paraguay prefiere la salud de cada día. Suben los descuentos del Summer Sale de Luomo hasta 50% de descuento en prendas de temporada, válido hasta el 15 de marzo. Síguenos en redes sociales, @Luomo Peire. Señoras y señores, hasta acá dice el árbitro Giancarlo Juliadosa. Termina el juego en Villaliza. 2 de mayo. Le ganó a Ameliano por 2 goles contra 0. Relato Diego Iván. Quedamos con Francisco en una presentación de... Quitado la marca más recordada de Paraguay, yo pues sube Quitado. La salud tiene apellido Fleming, sistema prepago, Avenida Sevillana, M751. Llámanos al 729-6060 Fleming, estilo campo, tu parrilla preferida. Señoras y señores, aquí gran triunfo del 2 de mayo, jugando con 10. Jugando con 10, hay que decir, todo o casi todo este segundo tiempo, donde Brian Ayala se fue expulsado tempranamente y supo pararse, supo ser un equipo práctico, rápido, que hace mucho daño también, hay que decir, en este equipo del 2 de mayo. Como también pocas veces se vio a un equipo de Ameliano sin ideas, sin tener un fútbol fluido, le costó el protagonismo porque estaba con uno más y terminó en este caso también, me parece, pecando un poco de falta de carácter para este equipo de Ameliano. No sé si tenemos las notas allí con la televisión, mi querido Gerardo. Sigue la TV, sí señor, sigue la TV. Bueno, vamos a escuchar entonces a el destacado. Están hablando con Juan Patiño. Juan Patiño, bueno Juan,
Derrota que me imagino no estaba en los planes, especialmente cuando se quedaban con un hombre de más a lo largo del segundo tiempo prácticamente. Sí, la verdad que sí. Hicimos un muy mal partido. La verdad que tenemos que hacer autocrítica y ver qué está pasando. Tuvimos la ventaja de un hombre de más, pero no pudimos aprovechar eso. Queda poco tiempo, tenemos que preparar el siguiente partido, así es que hay que prepararse, hay que estar fuerte físicamente y mentalmente para enfrentarle a Olimpia. Se te nota muy autocrítico por lo que ha hecho hoy el equipo, hablo por lo que justamente fue el planteamiento. ¿Qué pensás que hay que apuntar, que hay que mejorar para el partido del próximo jueves por Copa? No, hay que ser sincero, jugamos muy mal el primer tiempo, como te dije, estábamos un hombre de más, no nos animamos, tenemos que animarnos un poco más a jugar. Después llegó el gol de ellos, no nos pudimos acomodar. La verdad que hay que darle mérito al rival que con 10 la verdad que nos hizo un buen partido. Éxito, Juan. Dale, gracias. Allí está Juan Patiño, entonces, que tilde. De visitante nos estaba costando un poco, ¿verdad? El otro día contra Tacuarí no quiso ser y hoy lo charlábamos con los compañeros y bueno, hablábamos que era importante, que teníamos que ganar porque ganando también sabíamos que nos quedábamos ahí arriba y se logró eso, contento por eso, por los compañeros, porque dejaron todo y bueno, vamos a seguir trabajando para después del partido que viene allá en casa de vuelta. Elías, te van a saludar los compañeros en cabina, Hernando Osorio y Nicolás Lititz. Elías, felicitaciones por tu tarea. Contanos lo que se siente haber aportado al equipo desde el banco y cuál es el análisis que queda. La verdad que feliz porque uno cuando no le toca ahí de titular, siempre estando en la banca, cuando ingresa quiere aportar lo mejor para el compañero, quiere dar todo de uno mismo, ¿verdad? Bueno, hoy me tocó y creo que eso me deja una satisfacción enorme y una felicidad que no se explica. Y bueno, estoy feliz por la victoria, como te dije, y vamos a seguir trabajando para lo que queda. Te saluda Nicolás Litix. Elías, felicitaciones. Bueno, me parece que cambiaron el partido. Digo, vos, Cornet, Caballero, cuando hacen ese ingreso todos juntos y ahí le empiezan a complicar a la defensa. Sí, el profe nos hablaba de eso justamente, ¿verdad? Que nuestro control estaba cansado, que por el calor, por lo que se jugó el primer tiempo. Y nos pedía eso, buscar el espacio, estar bien parado y atacar el contragolpe. Y cuando podíamos jugar. Y creo que hicimos todo lo que el profe nos pidió y bueno, ahí se vio el resultado y creo que fue bueno. Bueno, serán unos días donde de aquí en adelante a disfrutar de la punta, son líderes del campeonato.